El sol de Ciudad Z se colaba entre los edificios, iluminando una tarde apacible. Saitama caminaba con las manos en los bolsillos de su jersey, su habitual expresión de ligero aburrimiento en el rostro. A su lado, Genos avanzaba con precisión robótica, cargando varias bolsas de la compra mientras su mirada analítica escaneaba la lista en su base de datos. Sensei, los víveres principales están completos. Conservas, fideos instantáneos, agua, jugos, yogures, refrescos, licores, snacks y varias bolsas de dulces, anunció Genos, con su tono formal habitual. Sin embargo, procedo a confirmar los últimos ítems. ¿Considera necesario adquirir alimento específico para peces, caña de pescar y una lámpara de exterior? El objetivo principal es el estudio del campo marino del Dr. Kuseno para analizar mi tolerancia a la corrosión salina y recoger muestras de esa extraña agua que nos dijo hoy en la mañana. Saitama giró ligeramente la cabeza hacia su discípulo, con su mirada plana. Genos. Sí, sensei. Estás pensando demasiado. Yo no lo veo como un estudio de campo. Saitama volvió la vista al frente, una chispa minúscula de entusiasmo en sus ojos. Desde que era un niño, siempre quise pescar. Es relajante, ¿sabes? Y como vamos a estar en medio del océano en ese barco del dock, pues es el lugar perfecto. Lo veo más como unas mini vacaciones. Con suerte, pescaremos algo grande para la cena. Simplemente es agitar el brazo y cuando menos esperas, ¡zas!, atrapaste a la presa. Hubo un silencio breve. Genos se detuvo en seco, sus procesadores internos recalibrando por completo la situación. Genos malinterpretó las palabras de Saitama, ya que las asoció a que le estaba dando un consejo para sus combates, XD. Las bolsas crujieron levemente en sus manos. Exhaló, su voz perdiendo por un momento su firmeza robótica. Sus ojos metálicos se clavaron en su maestro con una mezcla de asombro y profunda admiración. Por supuesto. Una vez más, mi perspectiva fue limitada y técnica, incapaz de vislumbrar la capa profunda de sabiduría y búsqueda de la serenidad en el acto más simple que usted plantea, sensei. Se inclinó levemente, un gesto de respeto automático. Le ofrezco mis más sinceras disculpas, sensei. Como siempre, su capacidad para encontrar el valor esencial en la experiencia humana y el combate supera cualquier análisis lógico. Es increíble. Usted es un verdadero estratega y sabio en el combate, dijo Genos, haciendo que Saitama solo se rascara la calva, ya que no entendió qué decía el androide, XD. Saitama lo miró de reojo, un poco perplejo por la reacción desmesurada. Bueno, no es para tanto. Solo quiero pescar. Se encogió de hombros y siguió caminando. Vamos, que cierran pronto la tienda de deportes. Necesito un gorro para el sol y unos lentes que me hagan ver genial. Inmediatamente, sensei. Afirmó Genos, recomponiendo su postura y siguiéndole con renovada determinación, las bolsas balanceándose. Ahora, la misión no solo era científica, era cumplir el sueño infantil de su maestro. No había margen para el error. Momentos después. El sol comenzaba a inclinarse en el cielo, pintando las nubes de tonos anaranjados y rosados. Saitama y Genos salieron de la tienda de deportes, el primero con un nuevo gorro de pesca de alegres colores ya puesto sobre su cabeza calva. Genos, por su parte, cargaba una bolsa más con el resto del equipo de pesca elegido por su sensei. Cañas, carretes, sedales y un surtido de anzuelos de todos los tamaños, y en su otra mano cargaba un gigantesco costal de comida, dulces y bebidas que Saitama compró con descuentos, cupones y en precio normal, ya que la ocasión lo ameritaba. Minutos después en su departamento de los héroes. Bien, creo que eso es todo, declaró Saitama, satisfecho, mientras estiraba los brazos y se dejaba caer en su sofá. Así es, sensei. Todos los suministros están adquiridos y listos para el viaje, confirmó Genos. Acto seguido, un panel se deslizó en su brazo cibernético, revelando un compartimento del que emergió una pequeña caja negra de metal, con un brillo tenue a su lado. Era un regalo, o más bien, un artefacto entregado por el misterioso héroe clase S, Drivek, tras un incidente pasado, donde tuvo que fusionarse con Genos, para hacerle frente a la mente colmena de las máquinas, que era controlada y potenciada por Dios. El cyborg la sostenía con una precisión cuidadosa, mientras recordaba aquella violenta batalla que tuvo. Una a una, Genos comenzó a introducir las compras en la caja. No había un proceso visible de almacenamiento.
Los objetos simplemente eran absorbidos por una luz suave al acercarlos a su superficie, desapareciendo en su interior dimensional y digital. Las bolsas de víveres, los videojuegos de Saitama, las revistas y mangas de su sensei, las montañas de dulces que Saitama compró, varios juegos de ropa para ambos, los utensilios de cocina, junto a electrodomésticos por si acaso y, finalmente, el nuevo equipo de pesca, todo fue guardado metódicamente en el espacio extradimensional del artefacto. Saitama observaba el proceso con los brazos en su cabeza, silbando en señal de impresión. Oye, Genos. De verdad, esa caja que te dio ese robot de un ojo es demasiado útil. Es como tener un bolsillo sin fondo. ¿Seguro que no te cobran por el estacionamiento? Dijo Saitama mientras imaginaba al gato Doraemon, XD. Genos cerró el panel de su brazo una vez que la última bolsa desapareció. Driveknight afirmó que era una tecnología prototipo. Su funcionalidad es innegablemente eficiente, Sensei, incluso tengo armas nucleares, misiles y vehículos, dijo Genos, haciendo que a Saitama se le hiciera una gota de sudor, al escuchar que Genos tenía bombas nucleares, XD, sin embargo, debo admitir que al principio la interfaz era compleja. Requería una inmensa cantidad de poder de procesamiento y una sincronización neural para la que no estaba completamente optimizado en su momento. Hizo una breve pausa, sus ojos metálicos mirando al frente como si visualizara datos internos. Pero desde que el Dr. Kuseno integró y estabilizó el núcleo energético del Cyberboros que usted derrotó, Sensei, mis sistemas han alcanzado un nuevo umbral de eficiencia y poder. El flujo de energía es más estable y potente, lo que me permite un control mucho más refinado sobre mis mejoras cibernéticas y, por extensión, sobre las funciones de almacenamiento y recuperación de la caja de Driveknight. Ahora el proceso es casi intuitivo. Saitama asintió lentamente, aunque solo entendió la mitad de las palabras. Ah, ya. O sea, que con la pila reciclada del alienígena robotizado que derroté funciona mejor. Qué práctico. Dijo el pelón haciéndose el inteligente, ya que no entendió ni XD. En esencia, sí, Sensei, respondió Genos, tomando la analogía de su maestro con total seriedad. Es una forma práctica de reciclar. Ahora estamos listos para partir. El barco del Dr. Kuseno nos espera en el muelle. Perfecto a por esos peces. Exclamó Saitama, señalando el horizonte con determinación, y su nuevo gorro de pesca brillando absurdamente bajo la luz del atardecer. Horas después. El muelle de Ciudad Z crujía suavemente bajo sus pies, el aire cargado con el olor al mar y el sonido del agua chocando con las rocas. Allí, junto a una embarcación de investigación notablemente más robusta y tecnológica que los pesqueros vecinos, los esperaba la figura familiar del Dr. Kuseno. Su pelo blanco ondeaba suavemente con la brisa marina y una sonrisa afable se dibujaba en su rostro al ver acercarse a sus invitados. Sensei, el Dr. Kuseno nos aguarda, indicó Genos, acelerando el paso solo lo justo para llegar primero y realizar una ligera inclinación de respeto hacia el científico. Doctor, le agradecemos su invitación. Ah, Genos, Saitama. Llegaron justo a tiempo. El doctor les dio la bienvenida con un gesto cordial. Su mirada se posó brevemente en la mochila de Saitama, de la que asomaban un par de orejas peludas y los ojos de Robert que reflejaban ternura y alegría. Veo que trajeron al cachorro, Saitama se encogió de hombros. Robert insistió. Además, le caen bien los barcos y los mariscos, sin más preámbulos, ambos héroes subieron la pasarela hacia la cubierta del barco con la familiaridad de quien visita la casa de un amigo. Genos lo siguió de cerca, siempre alerta. Una vez a bordo, Saitama se quitó la mochila, la abrió y sacó con cuidado a Robert. El pequeño perro que hasta entonces parecía un peluche inanimado y extrañamente pesado, se estiró con un pequeño bostezo que sonó más como un susurro de un bebé. Sus 6 ojos se abrieron, mirando alrededor con curiosidad. Al posarlo en la cubierta, Robert olfateó el aire, dio un par de vueltas sobre sí mismo y se acomodó en un puff de peluche, como un perro normal disfrutando del paseo y la brisa del mar. Bien, no se aleje mucho, pequeño, dijo Kuseno con una sonrisa paternal hacia Robert, quien respondió con un leve meneo de cola. Genos, Saitama, si son tan amables, pasemos a la cabina. Podemos hablar con más comodidad allí, sugirió el doctor, señalando la puerta que conducía al interior del barco. Los tres entraron en la cabina de mandos. Era un espacio compacto pero repleto de pantallas, equipos de comunicación y mapas digitales. El Dr. Kuseno se apoyó en una consola central y respiró hondo, adoptando un aire más serio. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles de verdad que hayan aceptado acompañarme en esta travesía.
Sé que su tiempo es valioso, especialmente el suyo, señor Saitama. El científico juntó sus manos. Como les mencioné por videollamada, necesito la ayuda de ustedes dos, para algo que va un poco más allá de un simple estudio del campo marino. La situación es peculiar. Se ajustó los lentes, buscando las palabras correctas. Verán, nuestros sensores han detectado una anomalía persistente en una zona específica del océano. No es un monstruo marino, al menos no como los que suelen aparecer. Los datos son erráticos, contradictorios. Y dada la naturaleza impredecible de estas lecturas y el potencial riesgo que podría representar, pensé en la persona más capaz para lidiar con lo inesperado y peligroso. Su mirada se dirigió claramente a Saitama. Y, por supuesto, añadió, volviéndose hacia Genos, necesitaba el ojo analítico y la capacidad de registro de datos de primer nivel de Genos para documentar todo lo que encontremos. Su nueva mejora con el núcleo estabilizado del Cyberboros debería ser perfecta para ello. El doctor hizo una pausa, permitiendo que la información se asimilara. El viaje será largo. La zona en cuestión está lejos de la costa, pero es lo suficientemente remota como para que estas anomalías hayan pasado desapercibidas para los sistemas de monitoreo convencionales. Ahora, les explicaré exactamente qué es lo que hemos detectado y cuál es el plan que he elaborado. Minutos después, ya que todos estaban en sintonía con el ambiente. El doctor Kuseno asintió, su rostro perdiendo por completo la afabilidad inicial para adoptar una expresión grave y académica. Con movimientos cuidadosos, se giró hacia un compartimento refrigerado integrado en la consola y extrajo de su interior un vial de cristal grueso, protegido por un soporte metálico. Dentro del vial, una muestra de agua parecía diferente. No era simplemente agua de mar. Brillaba con una tenue fosforescencia azulada, y en su interior, motas minúsculas de luz dorada se movían con lentitud, como nieve cósmica cayendo en cámara lenta. Era hipnótica y claramente anómala. Esto, comenzó el doctor, sosteniendo el vial con reverencia, es lo que les mostré de manera superficial por videollamada esta mañana. La razón principal de nuestra expedición. Genos se inclinó hacia adelante, sus ojos ópticos enfocándose en la muestra con intensidad analítica. Un zumbido casi imperceptible emanó de su cuerpo mientras sus sensores se activaban. Doctor, mis escáneres detectan una firma energética única y una composición molecular irregular. ¿Qué es exactamente este fluido? Kuseno suspiró, colocando el vial con sumo cuidado sobre la consola para que ambos pudieran verlo. Esta agua, Genos, fue extraída de las profundidades más abisales de la fosa de las Marianas. Un dron submarino de mi diseño, capaz de resistir presiones inimaginables, logró recolectar una cantidad mínima hace un par de meses. Lo que tenemos aquí es, literalmente, agua de otro mundo, pero del nuestro. Hizo una pausa dramática, mirando fijamente a los dos héroes. Los análisis preliminares arrojan resultados que desafían toda lógica. Posee propiedades regenerativas y curativas sin precedentes. En pruebas de laboratorio con cultivos celulares dañados de forma irreversible, esta agua no solo detuvo la degradación, sino que, los sanó. Por completo. La cabina se llenó de un silencio pesado, solo roto por el leve ronroneo de los equipos y el distante sonido de las olas. Las implicaciones, continuó Kuseno, su voz cargada de una mezcla de emoción y solemnidad, son monumentales. Podríamos estar ante la clave para tratar, quizás incluso curar, enfermedades que hoy consideramos terminales. He estado trabajando en un suero basado en una fracción de esta muestra, un posible medicamento revolucionario, que salvaría millones de vidas, y nosotros seríamos los primeros en abrir la caja de Pandora de la medicina. Finalmente, clavó su mirada en Genos y luego en Saitama. Es por eso que esta misión tiene 3 objetivos, y todos son de una importancia crítica. Contó con los dedos. 1. Probar la resistencia de tus nuevas mejoras, Genos, en el ambiente más hostil del planeta. 2. Registrar y entender las anomalías energéticas que emanan de esa fosa, que presumiblemente son la fuente de las propiedades de esta agua. Hizo una pausa final, su expresión siendo la más seria que habían visto. Y 3, quizás el más importante. Debemos descender y recolectar más de esta agua milagrosa. La muestra que tengo es insuficiente. Necesitamos una cantidad considerable para refinar la fórmula, asegurar su estabilidad y, si los resultados lo confirman, producir en masa un tratamiento que podría salvar incontables vidas. No solo es una prueba de campo o una investigación, es una misión de recuperación. A la mañana siguiente en alta mar, el amanecer sobre la fosa de las Marianas era una acuarela de tonos silenciosos.
El cielo, un lienzo que pasaba del negro profundo a un azul cobalto, luego a un violeta tenue y finalmente a un naranja pálido que se reflejaba en la vasta e inquietante calma del océano. A las 6 de la mañana, el mundo aún dormía. El barco del Dr. Kuseno se mecía suavemente sobre las aguas profundas, un punto de tecnología y luz en la inmensidad primordial. En la popa, solo, silencioso y absurdamente contento, estaba Saitama. Vestía su nuevo equipo de pesca. Un chaleco con incontables bolsillos, pantalones holgados, botas resistentes y, sobre todo, el gorro de pesca de colores vibrantes que coronaba su cabeza con un aire de solemne frivolidad. En sus manos, una caña de pescar que sostenía con una concentración que rara vez se veía en él cuando enfrentaba a monstruos de nivel dragón o incluso de nivel dios. A su lado, sentado como un leal guardián, estaba Robert. El pequeño cachorro observaba el hilo de nylon que se perdía en la oscuridad del agua con una curiosidad canina. Sus 6 ojos parpadeaban lentamente, siguiendo el ritmo pausado de su amo. No había héroes o civiles que salvar, ni ciudades que proteger, ni monstruos que aplastar de un golpe. Solo el susurro de la brisa marina, el crujido leve de la cubierta y la expectativa paciente de que algo mordiera el anzuelo. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Saitama no era el héroe más fuerte del planeta y del universo. Era simplemente un hombre pescando. Un leve tirón en la caña hizo que sus ojos se iluminaran. Con movimientos cuidadosos, casi ceremoniales, comenzó a recoger hilo. No era la lucha épica de un pescador contra un titán marino, sino una suave y constante recuperación. De las profundidades emergió, brillando plateado bajo la luz del amanecer, un pez. No era grande, apenas del tamaño de su mano, un pequeño atún o algo parecido. Saitama lo observó con una sonrisa genuina, no de triunfo, sino de satisfacción pura. Mira eso, Robert. Robert emitió un suave bufido, moviendo la cola y olfateando el aire hacia el pez que colgaba de la caña de Saitama. Saitama lo desanzueló con cuidado y lo dejó en un pequeño cubo con agua de mar. Poco después, otro tirón, otro pez similar. Para cualquier otro, habría sido una captura risible, casi una burla del océano. Pero para Saitama, era perfecto. No se trataba del tamaño o la hazaña, se trataba del acto en sí. La paciencia, la espera, la pequeña sorpresa de sentir un tirón en la línea. Era la experiencia lo que valoraba. Cada pequeño pez que sacaba era una victoria silenciosa contra su aburrimiento crónico. Robert, comprendiendo el ritual, se dedicaba a comerse los pequeños peces que Saitama le ofrecía, cabezas o colas de los peces más pequeños que el héroe consideraba no aptos para la cena. Era un ciclo simple y pacífico. El sol comenzaba a ascender, iluminando la escena. Saitama recargó la caña, lanzó el anzuelo de nuevo y se acomodó en su silla plegable, mirando el horizonte infinito. Por un momento, todo estaba bien en el mundo. Él era solo Saitama, un tipo común con su perro extraño, disfrutando de la simple y profunda paz de pescar en el fin del mundo. Momentos después, la paz matutina se interrumpió suavemente con el sonido de herramientas precisas y el leve zumbido de energía que emanaba de la cabina principal del barco, convertida en un taller improvisado. Saitama, habiendo guardado su caña y su cubo con los 2 pequeños peces, su trofeo personal, observaba la escena con una expresión de aburrida curiosidad, desplazando la pantalla de su celular con un dedo, mientras miraba memes o jugaba al Guardian Tales, XD. En el centro de la cabina, Genos estaba sentado en una especie de silla de trabajo, la parte superior de su torso expuesta, con paneles abiertos revelando el complejo entramado de circuitos, cables y componentes cibernéticos que lo mantenían vivo. El Dr. Kuseno, con unas gafas de aumento y herramientas de calibración nanométrica en las manos, trabajaba con una concentración intensa. Los sensores de profundidad y sonar necesitan una recalibración extrema para las presiones abisales, murmuraba el doctor, ajustando un microtornillo con un destornillador láser. He integrado una aleación de tungsteno y un nuevo material que desarrollé a partir de los restos de un meteorito que recuperé el año pasado. Su densidad y conductividad son ideales para proteger tus sistemas centrales del frío y la presión, aunque bueno, desde que te fusionaste con Deriveknig, tu resistencia está fuera de lógica, aunque como digo siempre es mejor prevenir que lamentar. Un nuevo panel, delgado y con un brillo metálico oscuro y moteado, fue cuidadosamente instalado sobre el torso de Genos, reemplazando una placa anterior. Además, continuó Kuseno, pasando a conectar unos cables delgados como hebras en el brazo derecho de Genos, he instalado boquillas de eyección de alta presión en tus sistemas de propulsión secundarios. Pueden disparar chorros de agua concentrada para maniobras o de aire comprimido para crear contrafuerza.
incluso un modulador criogénico para generar ráfagas de hielo, útil para inmovilizar o para sellar brechas en caso de una fuga estructural a nivel marino. Solo ten cuidado, Genos, con el núcleo del Cyberboros, ya que si no mides tu poder, podrías congelar todo el océano y la fosa de las Marianas de forma completa. Genos asintió, sus ojos brillantes siguiendo cada movimiento del doctor. Entendido. Agradezco las mejoras, doctor. Sin embargo, debo mencionar que mi poder de combate actual, potenciado por el núcleo estabilizado, me permitió derrotar a una amenaza de nivel Dios, como la mente colmena máquina. Las probabilidades de encontrar una entidad superior en las profundidades marinas son mínimas. El doctor Kuseno dejó de trabajar por un segundo, mirando a Genos por encima de sus gafas de aumento. Su expresión era seria, paternal. Genos, hijo. Nunca hay que confiarse. El océano, especialmente aquí, en el lugar más profundo e inexplorado del planeta, es el verdadero reino de lo desconocido. No se mide en niveles de desastre. La mente colmena era una amenaza predecible en su propia lógica mecánica. Aquí, hizo un gesto con la cabeza hacia la escotilla que conducía a las aguas oscuras. Aquí las reglas son otras. La presión aplastante, la oscuridad absoluta, criaturas que han evolucionado en la más completa ausencia de luz. La arrogancia es un lujo que no podemos permitirnos. La preparación es la única cortesía que este abismo concede. Lo que dice el Doc es cierto, Genos, recuerda que el ego apaga el cerebro, la humildad es la clave de la inteligencia, dijo Saitama, haciendo que Genos reflexionara y agradeciera el consejo de sus dos mentores. Genos permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras. Comprendo. Disculpen mi imprudencia, doctor y sensei. Mi enfoque será de máxima precaución y de aprendizaje. Mientras tanto, Saitama, apoyado contra el marco de la puerta, bostezó y se recostó en el sofá del laboratorio. El técnico debate entre Genos y el doctor le aburría un poco, para él, todo sonaba a cosas de Genos. Su mayor preocupación en ese momento era si debería freír los pescaditos que le sobraron para el desayuno o guardarlos como un souvenir de su experiencia. El mundo de las mejoras cibernéticas y las amenazas abisales parecía tan lejano y abstracto para el héroe calvo como siempre. El doctor Kuseno abrió un compartimento blindado, revelando 3 trajes de inmersión de un diseño radicalmente avanzado. No eran los trajes de buceo voluminosos y pesados que uno podría imaginar, sino prendas ajustadas de un material negro y gris, con refuerzos metálicos en las articulaciones y un casco integrado de visor amplio y transparente. Estos trajes son prototipos de última generación, explicó Kuseno, entregándole uno a Saitama y otro a Genos. Poseen un sistema de compensación de presión activa, aislamiento térmico extremo y propulsores integrados para la movilidad. Saitama, el tuyo tiene refuerzos especiales en las costuras, por si acaso te mueves bruscamente. Saitama se miró el traje con escepticismo. ¿Tengo que ponérmelo? Parece apretado. Es protocolo, sensei, intercedió Genos, ya comenzando a colocarse el suyo con la eficiencia de un soldado. Aunque su cuerpo pueda resistir estas condiciones, el traje facilitará la comunicación y la flotabilidad. Fue entonces cuando Robert, que había estado observando con curiosidad, se acercó al doctor y emitió un suave pero insistente ladrido. Rápidamente empujó de forma juguetona el vial de agua milagrosa que tenía Kuseno en la mano con su nariz y luego mirando fijamente la escotilla de descenso. Su mensaje era claro, él también iba. Kuseno miró al pequeño perro y una sonrisa comprensiva se dibujó en su rostro. Claro, ¿cómo no? Conociendo tu capacidad única y tu majestuoso poder, sería un insulto dejarte arriba. Buscó en el compartimento y sacó un arnés especial, más pequeño, con placas protectoras y una pequeña cámara integrada. Este es para ti, pequeño. Está reforzado con la misma aleación. No vaya a ser que decidas estornudar fuego ahí abajo y fundas el equipo. Robert movió la cola con entusiasmo mientras Kuseno le colocaba el arnés con destreza. Minutos después, el trío estaba en la escotilla de descompresión. Con un silbido de aire, la compuerta exterior se abrió, revelando la negrura absoluta de las profundidades. Sin la ceremonia de un submarino, los 3 se impulsaron hacia el abismo. El descenso fue vertiginoso. Los propulsores de los trajes, combinados con el peso natural de Saitama y la potencia de Genos, los hicieron caer como meteoritos. Ningún sumergible fabricado por el hombre podría haber soportado la presión o alcanzado tal velocidad sin desintegrarse. Para ellos, era como bajar por una escalera oscura y un poco fría. Genos, siempre el centinela, activó los potentes focos integrados en sus hombros y brazos.
Haces de luz intensa cortaron la oscuridad como cuchillas, revelando el paisaje alienígena de la fosa. Iniciando registro ambiental y escaneo topográfico, Doctor. Transmitiendo en tiempo real. En la cabina del barco, Kuseno observaba las pantallas con una mezcla de fascinación científica y puro terror. Las imágenes que llegaban eran propias de una pesadilla lovecraftiana. Peces con cuerpos translúcidos y bocas llenas de colmillos como agujas, criaturas ciegas con apéndices bioluminiscentes que se retorcían en la negrura, formas de vida que parecían sacadas de un planeta extraterrestre. Dios mío, la densidad de la vida aquí es aterradora, murmuró para sí, ajustando los controles para amplificar la señal de video. La oscuridad era tan densa que parecía una entidad viva, devorando la luz de los focos a pocos metros de distancia. Pero para los tres héroes descendiendo en picada, el espectáculo era apenas digno de una mención pasajera. Saitama miraba a su alrededor con una expresión de aburrido interés. Qué raro se ven los peces aquí. Parecen fideos con dientes. Genos, mientras grababa, asentía. Efectivamente, Sensei. La morfología adaptativa a un ambiente de presión extrema y ausencia de luz solar resulta en formas grotescas para los estándares de la superficie. Sin embargo, su nivel de energía vital es insignificante. No representan una amenaza. Prover, por su parte, nadaba con curiosidad infantil alrededor de un pez dragón, que al ver acercarse al cachorro, huyó aterrado al ver al pequeño perro hacia la oscuridad. Prover lo miró irse, ladeando la cabeza con un ladrido de confusión, antes de regresar junto a las piernas de Saitama. Habían enfrentado a monstruos que devastaban ciudades, a seres cósmicos y a máquinas apocalípticas. La fosa de las Marianas, con toda su horrorosa majestuosidad, era para ellos poco más que un paseo extraño por un acuario muy, muy profundo. Era como si estuvieran en un simple lago. La oscuridad abisal era casi absoluta, un manto de terciopelo negro que absorbía todo excepto los potentes haces de luz de Genos y el resplandor fantasmal de la flora y fauna adaptadas a la eterna noche marina. El sensor de muñeca de Genos emitía un pitido constante y rápido, una luz azul parpadeante que se intensificaba con cada metro que descendían. La firma energética es inconfundible, Sensei, anunció Genos, su voz transmitiéndose claramente a través de los comunicadores integrados en los cascos. El localizador del doctor nos guía directamente hacia ella. Saitama, que flotaba con los brazos cruzados, dejándose llevar por los propulsores de su traje, señaló con un dedo enguantado hacia abajo. ¡Ay! Ese brillo raro. Eso es. Allí, en el lecho marino más profundo, un manantial subterráneo filtraba un líquido que no era agua común. Brotaba de una grieta en la roca, fluyendo como un arroyo de plata y azul luminiscente, creando una piscina resplandeciente que contrastaba violentamente con la negrura circundante. Era el agua milagrosa, aún más brillante y vital en su hábitat natural que en el vial del laboratorio. Afirmativo, Sensei. Es la fuente, confirmó Genos, ajustando sus escáneres. Doctor, hemos llegado a la coordenada 0. La anomalía es exactamente como la describió, un manantial activo de fluido con propiedades energéticas únicas. La voz de Kuseno sonó llena de estática y emoción en sus auriculares. Magnífico, excelente trabajo. Usen las cápsulas de almacenamiento de alta presión que les proporcioné. Coleccionen todo lo que puedan. Cuidado con la presión al sellarlas. Genos desplegó varias esferas metálicas del tamaño de una pelota de baloncesto desde un compartimento en su muslo. Saitama, con una torpeza que ponía a prueba la resistencia del traje, agarró una y comenzó a sumergirla en la piscina luminiscente. El líquido era denso, parecía miel de luz, y llenaba la cápsula con un suave zumbido. Prover, con su arnés especial, usaba sus patas delanteras para empujar suavemente una cápsula hacia la corriente más densa, como un perro jugando en un charco mágico. Trabajaron en silencio, el único sonido era el leve clic de las cápsulas sellándose al llenarse. Una tras otra, las esferas se llenaron del preciado líquido. Una vez llenas y selladas, Saitama, con la simpleza de quien lanza una pelota de papel a la basura, las empujaba suavemente hacia arriba. La flotabilidad neutra de las cápsulas y los propulsores internos activados por el movimiento las hacían ascender como burbujas de metal hacia la superficie, donde el barco de Kuseno las recogería con una red magnética. Creo que esa es la última, dijo Saitama, observando cómo la 12ª cápsula comenzaba su viaje hacia arriba. Fue en ese momento de tranquilidad operativa cuando la oscuridad detrás de ellos se movió. No fue un cambio de luz o un sonido. Fue un cambio en la presión misma del agua, un desplazamiento de masa tan colosal que hizo temblar el lecho marino.
Genos giró primero, sus sensores alertando antes de que sus ojos procesaran la imagen. Saitama se dio la vuelta con tranquilidad. Robert dejó de olfatear una roca brillante y alzó la mirada. Emergiendo de las sombras, como una montaña viviente, apareció algo. Una ballena, pero desfigurada por eones de evolución en la absoluta oscuridad. Su piel era pálida y correosa, surcada por cicatrices profundas y parásitos bioluminiscentes que se aferraban a ella como estrellas enfermizas. Su boca, desproporcionadamente ancha, se curvaba en lo que solo podía describirse como una sonrisa aterradora, llena de colmillos retorcidos y quebrados del tamaño de pilares. Un ojo único, blanco y ciego, del diámetro de una casa, se posó en ellos. Medía fácilmente 100 metros de alto. La criatura emanaba una presencia primigenia y abrumadora, el depredador absoluto de este reino de nadie. En la cabina del barco, las alarmas de detección de masa enmudecieron por un segundo antes de emitir un chillido agónico. Kuseno palideció, viendo en la pantalla el monstruo que rodeaba a sus amigos. Dios santo. Es un... Chicos, retírense. Retírense ahora. Pero abajo, en el silencio aplastante de las profundidades, la reacción fue bastante diferente. Saitama la miró de arriba a abajo con una expresión completamente plana. Oh. Mira, un pez gordo. Genos analizó al coloso en una fracción de segundo. Nivel de energía vital, elevado. Masa, aproximadamente 4.500 toneladas métricas. Amenaza potencial, baja, pero su tamaño podría causar inconvenientes logísticos. Robert emitió un pequeño bufido, similar a un estornudo, y se sentó sobre sus patas traseras, observando al gigante con más curiosidad que miedo, como si evaluara si era un juguete nuevo o un mueble grande. Los tres flotaban inmóviles, contemplando al monstruo marino con una calma surrealista que contrastaba grotescamente con la sonrisa de pesadilla y el tamaño apocalíptico de la bestia abisal. No era indiferencia, sino la simple y absoluta certeza de que, sin importar su tamaño, solo era otro pez en el agua. La presencia del coloso abisal era tan inmensa que parecía consumir lo poco de luz que había en las profundidades. Su sonrisa grotesca, llena de colmillos como dagas rotas, se ensanchó aún más, un gesto de hambre primordial. El agua a su alrededor se agitó violentamente, creando una corriente succionadora que amenazaba con arrastrar todo hacia sus fauces. Saitama observó el espectáculo con un aburrimiento palpable. ¡Qué flojera! Sacó una cámara marina que le dio Kuseno, activó el flash, que fue como un minúsculo faro en la oscuridad, y le tomó una foto rápida a la ballena. El clic artificial sonó absurdamente fuera de lugar. Genos, ¿crees que nos metamos en problemas legales si pescamos a ese pez gigantesco? Dijo Saitama mirando a la ballena como si fuera un simple atún, luego, sin siquiera mirarlo, se dirigió al pequeño perro a su lado. Oye, Robert. ¿Puedes encargarte de eso? Es demasiado temprano para ejercicios, quiero evitar la fatiga. Wow, ladró Robert, feliz y con entusiasmo, como si le hubieran pedido que trajera un palo. Su cola se movía a toda velocidad, agitando el agua a su alrededor, mientras era rodeado de su poder nuclear, la bestia, ignorando por completo el intercambio y que Robert era un depredador apex, incluso de bestias divinas, la ballena se lanzó hacia adelante. Su boca se abrió como un portal hacia la nada, una caverna húmeda y dentada capaz de engullir un edificio entero. La velocidad era aterradora para cualquier criatura de ese tamaño, una explosión de fuerza pura que surcó las aguas oscuras directamente hacia el trío. Y entonces, Robert desapareció en una milésima de segundo, no fue un movimiento que los ojos pudieran seguir. Fue un simple parpadeo, una distorsión en el agua. Un destello de movimiento tan rápido que ni siquiera las cámaras de alta velocidad de los trajes lo habrían captado con claridad. Lo que siguió fue una coreografía de pura y absoluta devastación silenciosa, la ballena abrió su único ojo con puro terror, aquel cachorro era lo más jodidamente peligroso y poderoso que había visto en sus dominios abisales. Desde el interior de la garganta de la ballena, un destello rojo carmesí iluminó por dentro su carne pálida como una linterna siniestra. Luego, una explosión de burbujas y fragmentos. Robert, convertido en un proyectil incandescente, rebotaba en el interior del monstruo con la fuerza de un meteorito, desgarrando, perforando y pulverizando carne, hueso y órganos en una fracción de segundo. Desde el exterior, parecía que la ballena era consumida por una docena de explosiones internas simultáneas. Su enorme cuerpo se convulsionó, abultándose en formas grotescas antes de ser literalmente despedazado desde adentro. Grandes trozos de grasa y músculo flotaron separándose lentamente, y una nube de sangre y materia orgánica comenzó a expandirse como una neblina espesa y oscura.
Un instante después, Robert reapareció exactamente en el mismo lugar donde había estado, sacudiéndose las vísceras de la ballena con un movimiento rápido. Su traje se limpió de la sangre y suciedad de la ballena. Ladró una vez, alegremente, mirando a Saitama como esperando una palmadita. Saitama bostezó de nuevo, amplio y audible. Buen trabajo, Robert. Ni siquiera había mirado la masacre. En lugar de eso, ya se había agachado y estaba recogiendo una estrella de mar particularmente brillante y una concha con forma espiral, guardándolas en una bolsita de malla que había sacado de su traje. Esto le gustará a Genos para su colección de muestras. O para el estante de la sala. Genos, por su parte, ni siquiera había interrumpido su tarea. Mantuvo su brazo escáner apuntando hacia la grieta luminiscente del agua milagrosa, completamente ajeno o indiferente a la carnicería que flotaba a su alrededor. Sensei, estos minerales de la pared de la grieta también parecen emitir la misma firma energética. Recomiendo extraer una muestra para el doctor. La niebla de sangre comenzó a cubrirlo todo, pero los focos de Genos la atravesaban, iluminando el tranquilo y metódico trabajo de recolección de nuestros héroes, completamente imperturbables ante el horror que acababan de presenciar y causar en el fondo del mar. La voz del Dr. Kuseno, cargada de una emoción que hallaba en el éxtasis científico, resonó en los comunicadores. Genos. ¿Ves esos cristales que recubren las grietas? Su firma energética es de magnitud más potente que la del líquido. Son la fuente, la forma concentrada y sólida del compuesto. Deben ser una forma de cristalización bajo presión extrema. Recojan todas las muestras que puedan. Entendido, doctor, respondió Genos con su habitual eficiencia. Su brazo se transformó, revelando una sierra de energía fina y precisa que emitía un tenue zumbido. Con movimientos quirúrgicos, comenzó a cortar los grandes cristales luminiscentes que sobresalían de la roca como garras de luz solidificada. Cada uno era del tamaño de su brazo y pulsaba con una suave luz dorada y azulada. Uno tras otro, los depositó con cuidado en una cápsula de almacenamiento reforzada, que ascendió hacia la superficie tan pronto se llenó. Saitama observaba el proceso, fascinado no por la ciencia, sino por el brillo. Oye, esos son bonitos. Con una naturalidad pasmosa, agarró un par de los trozos más pequeños que Genos había dejado atrás. Los sopló para quitarle el polvo de roca marina y los observó contra la luz de los focos. Podría hacer un collar con estos. O un anillo, tienen estilo. Los guardó en su bolsillo como si fueran piedras de la playa. Es un éxito monumental, la voz de Kuseno era pura alegría. Con esto, las investigaciones avanzarán décadas. Muy bien, equipo. Misión cumplida. Regresen al barco de inmediato. Los estaremos esperando. La orden era clara. Genos dio un último vistazo a la grieta principal, asegurándose de no dejar ningún cristal significativo atrás. Saitama se estiró, aburrido de nuevo ahora que la diversión de recolectar había terminado. Robert bostezó, mostrando su pequeña lengua de energía roja. Fue entonces, justo cuando el trío se preparaba para impulsarse y comenzar el ascenso, que el mundo se detuvo. Las finas grietas de luz en el lecho marino, las venas por donde brotaba el agua milagrosa, se expandieron de repente. No fue un proceso lento, sino una fractura instantánea, como un vidrio que se astilla a toda velocidad. En menos de un segundo, una red de luz cegadora se extendió cientos de metros a su alrededor, cubriendo todo el paisaje abisal con un patrón geométrico y brillante. Y entonces, soltó un destello. No fue un destello de luz. Fue una explosión de energía pura y silenciosa que inundó todo, borrando la oscuridad, la sangre de la ballena, las rocas, todo. Era una luz que no iluminaba, sino que consumía la realidad visual, blanca, dorada y azul a la vez, absolutamente cegadora. Genos, Saitama y Robert, en un acto reflejo completamente sincronizado, entrecerraron los ojos con fuerza, frunciendo el ceño ante la molestia lumínica repentina. ¿Qué fue eso?, murmuró Saitama, frotándose los ojos a través del casco. Una liberación masiva de energía desconocida. Mis sensores están registrando grandes cantidades de energía, reportó Genos, su voz con un rastro de estática. Pero no hubo tiempo para más análisis. La luz, en lugar de desvanecerse, pareció solidificarse alrededor de ellos. No hubo sonido, ni explosión, ni fuerza. Solo una sensación de vértigo absoluto, de un destello que se desvanece bajo los pies como sombra, de ser arrastrados por una corriente que no era de agua. Fue tan rápido que ni siquiera lo procesaron. Un parpadeo. Y luego, nada. En la cabina del barco, las pantallas que mostraban las lecturas vitales y la posición de Genos y Saitama se volvieron locas.
las líneas de sus signos vitales, o la enigmática pero estable línea plana de Saitama, se convirtieron en picos caóticos antes de cortarse por completo, reemplazadas por un ruido plano y ensordecedor. ¿Qué? ¿Genos? ¿Saitama? Respondan. La voz de Kuseno, llena de pánico, gritó en el micrófono. Pero solo recibió el silbido de la estática. En el monitor del radar, los 3 puntos brillantes que representaban a sus héroes y a Robert simplemente desaparecieron. No hubo un mensaje de error, no una lenta desaparición. Fueron solo segundos, y al siguiente, borrados del mapa, como si nunca hubieran estado en las profundidades. Kuseno palideció, agarrando la consola con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. No, genos. Saitama. Robert gritó hacia el vacío estático, su voz eco de un terror absoluto en la cabina silenciosa y demasiado vacía. Su triunfo científico se había convertido, en un instante, en su peor pesadilla. La luz cegadora se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando atrás el familiar zumbido de los focos de Genos y la oscuridad abisal. Saitama, Genos y Robert parpadearon, sus ojos, o sensores ópticos, ajustándose de nuevo a la penumbra. ¡Qué flash más molesto!, se quejó Saitama, masajeándose los párpados a través del visor de su casco. Pensé que me había quedado ciego. Mis sistemas visuales se reajustaron automáticamente tras la saturación lumínica, informó Genos, escaneando el área. Todo parecía normal. Las grietas en el lecho marino por donde brotaba el agua milagrosa ahora brillaban con una tenue pulsación, como si se hubieran calmado después del destello. La anomalía energética ha disminuido a niveles básicos. No queda rastro de la liberación masiva de energía. Su mirada se posó en la grieta principal, ahora más ancha y con los bordes suavizados como de vidrio fundido. Esta fisura sería de gran interés para el doctor. Podría ser la clave para entender el fenómeno en su totalidad. Con la precisión que lo caracterizaba, Genos desplegó una estaca metálica delgada de un compartimento en su muslo. En su extremo, un pequeño LED parpadeó en rojo. Desplegando baliza de localización de profundidad extrema. Frecuencia de transmisión encriptada, dijo una voz digital de aquella estaca tecnológica. Esto nos asegurará no perder las coordenadas exactas para futuras expediciones. Clavó Genos la estaca con firmeza en el lecho rocoso, junto a la grieta luminiscente, asegurándose de que quedara bien fijada. Saitama, mientras tanto, sacó de su bolsillo los 2 cristales que había recolectado. En la penumbra, ahora brillaban con una luz interna suave y pulsante, como luciérnagas atrapadas en mineral. Oye, Genos, mira. Son como esas piedras que brillan en la oscuridad que venden en las tiendas de chácharas. Qué geniales se ven. Los movió de un lado a otro, fascinado por el efecto. Robert, que olfateaba cerca, se detuvo y emitió un pequeño gruñido de baja frecuencia. Sus 3 ojos se estrecharon, escudriñando la oscuridad más allá del alcance de los focos. Sus orejas se agudizaron, girando levemente como rádares. Había algo allí, en la negrura perpetua, una presencia vasta y antigua que los observaba, no con hostilidad, sino con una curiosidad inmensa e incomprensible. Pero Robert, tras un momento, sacudió su pelaje dentro del traje como quitándose un pensamiento molesto y se frotó contra la pierna de Saitama. No era una amenaza inmediata, solo algo. Sensei, dijo Genos, terminando de asegurar la baliza. La misión está completa. El Dr. Kuseno nos espera. Es hora de regresar. Ah, sí. A ver si ya puso el café, dijo Saitama, guardando sus cristales brillantes como un tesoro. Vámonos, Robert. Con la misma velocidad vertiginosa con la que descendieron, el trío se impulsó hacia la superficie, dejando atrás la grieta pulsante y los restos flotantes del leviatán abisal, ascendiendo como 3 cohetes hacia el mundo de la luz. Mientras tanto, en la cabina del barco, el Dr. Kuseno estaba pálido, temblando mientras rebobinaba una y otra vez la última grabación transmitida por los sensores de Genos. En la pantalla, veía la red de luz expandirse de forma catastrófica y luego el destello que todo lo consumía. Y luego, estática. Sus ojos, detrás de los lentes, estaban fijos en el momento exacto, frame por frame, donde los 3 iconos vitales en su pantalla de radar se esfumaron justo cuando la luz los absorbió por completo. Fue la grieta, y los cristales, murmuró para sí, con voz temblorosa pero llena de una determinación férrea. Su mirada se dirigió hacia la cápsula de almacenamiento que reposaba en una mesa, con su precioso cargamento de cristales luminiscentes que pulsaban con una energía ahora ominosa. Eran la clave. Esa energía había hecho algo. No los había destruido. La desaparición fue demasiado limpia, demasiado simultánea.
los había transportado. Un nuevo y monumental reto se apoderó del científico, reemplazando el pánico inicial con una resolución de acero. No había tiempo para lamentaciones. Su hijo y su amigo estaban atrapados en Dios sabe dónde, y él tenía la llave en sus manos. Genos, Saitama, Robert, aguarden. Tomó la cápsula con los cristales con un cuidado reverencial y una urgencia desesperada. No fallaré. Analizaré esta energía, entenderé su frecuencia, su firma dimensional. Modificaré el equipo, el barco, lo que sea necesario. Se dirigió a la consola principal y comenzó a teclear con furia, llamando a todos sus recursos y contactos. Abriré esa grieta yo mismo si es necesario. Los traeré de vuelta a casa. El barco, que había sido una plataforma de investigación, se convirtió en el centro de la misión de rescate más importante de la vida del Dr. Kuseno. El viaje de regreso a casa sería ahora una carrera contra el tiempo para descifrar los secretos de una energía de otro mundo y rescatar a sus amigos perdidos, momentos después con Saitama y su grupo. La explosión de burbujas y la ruptura de la superficie del agua fueron tan abruptas como silenciosas. Saitama, Genos y Robert emergieron del abismo en medio de la vasta extensión azul del océano. La luz del día los desinvió, pero algo estaba mal. Terriblemente mal, el barco del doctor no estaba. Genos se enderezó de inmediato, el agua resbalando sobre su traje de inmersión. Dr. Kuseno, hemos regresado. Misión completada. Doctor. Su voz, transmitida a través del comunicador integrado en el casco, solo fue respondida por un silbido plano y vacío, una estática muerta que era más inquietante que el silencio absoluto. Doctor, ¿recibe mi señal? Repito, hemos regresado a la superficie. Deme su ubicación, nada. Solo el sonido de las olas meciéndose. Saitama se quitó el casco, sacudiendo su cabeza calva. ¿Eh? ¿Ya se fue? ¡Qué rudo! ¿Nos dejó? Miró a su alrededor, girando sobre sí mismo en el agua. El horizonte estaba vacío. No había rastro del barco de investigación, ni de ninguna otra embarcación. Solo el interminable océano. El doctor no sería tan descortés, Sensei, refutó Genos, su tono era serio, pero una nota de confusión subyacente se filtraba en su voz. Abandonarnos tras una misión exitosa va en contra de todos sus protocolos y, más importante, de su carácter. Además, las cápsulas de muestras fueron recuperadas. Él estaba aquí. Fue entonces cuando Saitama, escudriñando el horizonte, señaló con el mentón hacia un punto. Oye, Genos. ¿Esa isla siempre estuvo ahí? Genos giró hacia donde su maestro señalaba. Allí, a varios kilómetros de distancia, una masa de tierra verde y playas doradas emergía del mar. Su silueta era irregular, con altas palmeras y una colina central. Negativo, Sensei, respondió Genos, sus ojos ópticos enfocándose y haciendo zoom. Mis registros topográficos del área antes del descenso no mostraban ninguna formación insular en un radio de 50 kilómetros. Esta isla no estaba. Una fría lógica comenzó a formarse en la mente de Genos. La estática en las comunicaciones, la desaparición del barco, la aparición de una isla que no existía en los mapas, y el destello de energía abisal. Las piezas no encajaban de una manera normal. Sensei, dijo, su voz adoptando un tono de alerta. La situación es anómala. Sugiero que nos dirijamos a esa isla. Puede que encontremos refugio o, idealmente, un medio para contactar al doctor desde allí. Es el único punto de referencia que tenemos. Saitama se encogió de hombros. Bueno, mejor que flotar aquí como idiotas. Además, tengo sed. A lo mejor hay cocos. Sin más preámbulos, y con una naturalidad que desafiaba toda física convencional, Saitama comenzó a correr sobre la superficie del agua. Sus pies tocaban las olas como si fueran asfalto sólido, creando apenas un pequeño chapoteo con cada paso, pero avanzando a una velocidad hipersónica moderada que para él era un trote relajado. Genos lo siguió de inmediato, sus propulsores de traje y su propia capacidad le permitían emular la hazaña con precisión robótica. Robert, con un alegre ladrido, galopó detrás de ellos, sus patas generando pequeñas explosiones de vapor al tocar el agua que lo impulsaban como un misil juguetón. En segundos, llegaron a la costa. La arena blanca y fina crujió bajo sus pies. Saitama se detuvo y comenzó a quitarse el traje de inmersión con movimientos torpes, quedando en su ropa habitual de debajo. Luego, con paciencia, ayudó a Robert a liberarse del arnés especial, desabrochando las correas. El pequeño cachorro se sacudió con energía, lanzando gotas de agua salada por todas partes, y luego se frotó contra la arena, rodando con evidente disfrute.
Mientras tanto, Genos permaneció de pie en la orilla, inmóvil. Su brazo estaba transformado en una antena parabólica compleja, girando lentamente mientras escaneaba cada frecuencia conocida, cada satélite, cualquier señal de radio. Sensei, no hay nada, declaró, su voz era plana pero cargada de la gravedad de la situación. No hay señales de comunicación marítima, ni satelital, ni de la red de la Asociación de Héroes. Es como si todo el espectro electromagnético estuviera vacío. O nosotros estamos en un lugar donde esas señales no existen o estamos en otro mundo, dijo Genos aún sin creer lo que dijo, ya que era muy loco asumir que estaban en otro mundo. Por primera vez, una genuina y profunda confusión se apoderaba del cyborg. El doctor había desaparecido. El mundo, tal como lo conocían, también. La calma de Saitama, tan simple como aplastante, actuó como un ancla en la creciente confusión de Genos. Oye, Genos. No te tenses tanto. Nosotros somos más fuertes que cualquiera, ¿recuerdas? Ya encontraremos al Doc. A lo mejor se le descompuso el barco y fue por refacciones. Genos cerró los ojos por un segundo, procesando la lógica imperturbable de su maestro. Tenía razón. El pánico era un error de cálculo. Tiene razón, Sensei. Disculpe mi momentánea falta de control. Su postura se relajó levemente. Bueno, pues con todo este ejercicio me entró hambre. Oye Genos, ¿puedes sacar algo de esa caja mágica? De inmediato, Sensei. Genos accionó la caja negra de Driveknig, y de ella materializó un paquete de galletas, 2 cajas de jugo y un trozo considerable de carne seca para Robert. El pequeño perro agarró su premio con entusiasmo y se sentó a roerlo contento. Mientras comían, Saitama mordisqueaba una galleta y miraba alrededor. La verdad, aunque sea raro, el ambiente no está tan mal. Brisa cálida, playa, hasta tiene su lado vacacional esto. Se recostó sobre la arena, disfrutando del sol. Genos, sin embargo, no podía relajarse del todo. La situación sigue siendo ilógica, Sensei. De la caja negra sacó 10 drones del tamaño de pelotas de béisbol. Con un gesto mental, los activó y despegaron silenciosamente, dispersándose como un enjambre metálico en todas direcciones. ¿Otros juguetes nuevos?, preguntó Saitama, sin mucho interés. Medidas de reconocimiento. Estoy buscando cualquier señal del Dr. Kuseno o de su embarcación. Y recolectando datos ambientales para entender nuestra posición real. Una pantalla holográfica se proyectó desde el brazo de Genos, mostrando las transmisiones en tiempo real de los drones. Las imágenes eran desconcertantes. El océano se extendía hasta donde alcanzaba la vista y el alcance de los drones, un azul infinito y plano bajo un cielo despejado. Sensei, esto no coincide con ninguna cartografía marítima que tenga almacenada, murmuró Genos, su voz grave. El océano que conocemos tiene rutas en canales de 2 direcciones. Pero este océano está lleno de corrientes aleatorias que van en distintas direcciones. De repente, los drones que exploraban el horizonte mostraron algo. No una, sino varias formaciones insulares, verdes y exuberantes, salpicando el mar a distancias enormes. Islas que no estaban en ningún mapa. ¿Esas islas? No estaban cuando navegamos con el Doc, comentó Saitama, sentándose. Negativo. No existían. Y los sensores detectan fluctuaciones magnéticas masivas y erráticas emanando de ellas. Este océano y estas islas, tienen algo. La voz de Genos se cortó. Un estruendo ensordecedor, como el de un tsunami, hizo temblar la playa. Las aguas frente a ellos se abrieron como si una montaña emergiera de las profundidades. Escamas del tamaño de escudos, de un color negro azabache que parecía absorber la luz, una cabeza serpentina con ojos dorados y antiguos como soles pequeños, y una boca capaz de tragarse un edificio. Una serpiente marina de 300 metros de largo se alzó sobre ellos, proyectando una sombra que cubrió toda la playa. Genos reaccionó al instante. Su brazo se transformó en su cañón de incineración, el núcleo en su pecho comenzó a brillar con intensidad. Sensei, atrás. Es una bestia de nivel dragón o menor. La pulverizaré. Pero antes de que pudiera disparar, Robert, que había estado observando con curiosidad en lugar de miedo, se acercó trotando a la orilla. Emitió un suave ladrido de reconocimiento. Era la misma presencia que había sentido observándolos en la fosa, la curiosidad antigua y vasta. Sin miedo, el pequeño perro alzó su pata y empujó el trozo de carne seca que le quedaba hacia las colosales fauces de la criatura. La serpiente se detuvo. Sus ojos dorados se inclinaron, observando el insignificante trozo de carne ofrecido.
Luego, con una delicadeza que parecía imposible para su tamaño, extendió una lengua bífida tan larga como un autobús y recogió la carne seca con la punta. Un sonido profundo y vibrante, casi un ronroneo de satisfacción, resonó en el aire, haciendo temblar el agua. Robert ladró alegremente, como si hubiera hecho un nuevo amigo. La serpiente, en un gesto que dejó a Genos completamente pasmado, bajó su cabeza colosal hasta la playa, apoyándola suavemente en la arena cerca de Robert, como si reconociera a un ser superior. A pesar del tamaño de Robert, la serpiente titánica reconoció el poder monstruoso del perro. Era como si viera una montaña en Robert y la serpiente fuera una simple piedra. Este gesto hizo que el pequeño cachorro se restregara contra sus escamas con un ladrido amistoso. Saitama se acercó, con las manos en las caderas y una amplia sonrisa de genuino asombro. Vaya Robert. Conseguiste un amigo gigante. Miró hacia arriba, admirando el tamaño del coloso marino. Genos permaneció con el brazo cañón aún activo, pero sin apuntar, completamente desconcertado. Sensei, esto no tiene sentido. Los monstruos marinos de este tamaño y morfología no existen en nuestros registros biológicos. No es un Kaijin, no emite energía maligna, es solo un animal. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué es amistoso? La lógica del cyborg se enfrentaba a algo para lo que no estaba programado. La simple y pura curiosidad de una bestia ancestral que, en la inmensidad de este nuevo océano, había encontrado algo tan peculiar y fuera de lugar como ella misma. Un trío de héroes perdidos en el tiempo y el espacio. Saitama le dijo a Genos que se tranquilizara, ya que esa serpiente parecía amigable. La tensión en el brazo cañón de Genos se disipó lentamente. El zumbido de energía se apagó y el metal volvió a su forma habitual. Ver a Robert restregándose feliz contra el hocico colosal de la serpiente era un argumento irrefutable contra la hostilidad. Tiene razón, Sensei. Atacar sería contraproducente, admitió, aunque su expresión seguía siendo de profunda perplejidad. Saitama notó la inquietud persistente en su discípulo. Se acercó y le dio un golpecito en el hombro. Oye, no te quedes ahí parado con cara de preocupación. Si el dog no está aquí, pues lo buscaremos. ¿Qué tal si exploramos esas islas? A lo mejor hay alguien ahí que sepa algo. O al menos, donde podemos comprar un refresco y unos Doritos. La sugerencia, simple y directa, fue como un faro de esperanza y comprensión para Genos. Un objetivo claro. Por supuesto, Sensei, agradezco su comprensión, es una estrategia lógica. Debemos realizar un reconocimiento del archipiélago. Le agradezco su claridad. Una sonrisa de alivio, pequeña pero genuina, apareció en su rostro. La confusión se transformaba en propósito. Se alistaron rápidamente. Saitama se aseguró de que sus cristales brillantes estuvieran seguros en su bolsillo. Genos hizo una verificación rápida de sus sistemas y de la caja negra. Fue entonces cuando Robert, que había estado conversando con la serpiente mediante suaves ladridos y gruñidos, les llamó la atención. El pequeño perro estaba sentado orgullosamente en la cabeza del leviatán, justo entre sus ojos dorados, como un capitán en la proa de su nave. La serpiente, comprendiendo la intención de su nuevo y diminuto amigo, bajó su cabeza hasta la playa una vez más, esta vez hasta quedar a nivel del suelo, ofreciendo su lomo como un transporte viviente. El gesto era tan claro como surrealista. Los ojos de Saitama se abrieron como platos. No puede ser. Robert, le diste clases de etiqueta a este gigante. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Esto es genial. Es mejor que un barco. Sin pensarlo dos veces, saltó hacia el lomo escamoso de la criatura, encontrando un lugar estable para sentarse. Genos dudó por un microsegundo, sus procesadores evaluando los riesgos de confiar su seguridad a una bestia desconocida de 300 metros de largo. Pero ver la confianza absoluta de su sensei y de Robert fue suficiente. Con un salto elegante, aterrizó junto a Saitama. Es un medio de transporte, eficiente, solo que algo impredecible. Con un suave y profundo movimiento, la serpiente comenzó a deslizarse de vuelta al océano, surcando las aguas con una velocidad y gracia asombrosas. Robert, en la cabeza, ladraba con entusiasmo indicando la dirección, como si de verdad estuviera al mando. Durante horas, recorrieron varias islas. Algunas eran pequeños atolones de coral deshabitados, otras eran masas de tierra más grandes con densa vegetación y playas vírgenes. En cada una, Genos desplegaba un pequeño dron para un escaneo rápido y, lo más importante, clavaba en un lugar visible una delgada estaca metálica con una luz LED intermitente. Balizas de rastreo de largo alcance, Sensei, explicó mientras instalaba la cuarta baliza.
Emiten una señal de radio única y una firma energética de baja frecuencia. Si el Dr. Kuseno está buscándonos en este lugar, o si nosotros necesitamos regresar a nuestro punto de partida, estas nos guiarán. No podemos arriesgarnos a perdernos en un mar que no conocemos. Saitama asintió, aunque estaba más interesado en la vista y la sensación del viento salado sobre su cara. Buen truco, Genos. Así no nos perderemos. Aunque con este nuevo amigo, dudo que pase. Señaló a la serpiente y a Robert, el cual parecía estar dando órdenes de navegación con entusiasmo. Mientras su transporte viviente los llevaba de isla en isla, una cosa era clara. No había señales de humanos, de tecnología, ni del Dr. Kuseno. Solo naturaleza salvaje y un océano infinito. Pero al menos, tenían un plan, un mapa de balizas y el medio de transporte más extraordinario que cualquiera podría imaginar. La búsqueda había comenzado. Horas después, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo y el mar de tonos dorados, naranjas y púrpuras. La serpiente marina, bajo las alegres órdenes de Robert, se deslizaba silenciosamente junto a la costa de una nueva isla. Esta era radicalmente diferente a todas las que habían visto antes. En lugar de playas vírgenes y jungla impenetrable, esta isla estaba parcialmente domesticada. Grandes edificios de piedra blanca y madera se alzaban cerca del agua, con techos de paja o tejas. Dos astas enormes dominaban el paisaje costero. En una ondeaba una bandera blanca impecable con el elegante y estilizado símbolo azul de una gaviota en vuelo. En la otra, una bandera negra ondeaba con fiereza, desplegando un símbolo de un sol rojo con unos picos estilizados, que parecían garras. Sensei, dijo Genos, sus ojos escaneando la escena con intensidad. Hay estructuras artificiales. Esa bandera blanca, se asemeja a un estandarte marítimo organizado. Hay civilización aquí. Guau, ladró Robert, dando una palmadita con su pata en la cabeza de la serpiente. El leviatán comprendió al instante y se detuvo suavemente, permitiendo que el trío descendiera a una sección oculta de la playa, tras unas rocas y una densa arboleda, lejos de la vista directa de los edificios. Una vez en tierra, la serpiente emitió un suave y profundo sonido, casi un susurro de despedida, antes de sumergirse de nuevo en las profundidades, dejándolos allí. Robert ladró hacia el agua en agradecimiento. Bueno, al menos aquí hay gente, comentó Saitama, quitándose la arena del traje. A lo mejor saben dónde estamos o han visto al Doc. Con cautela, se adentraron en la vegetación, usando los arbustos y palmeras como cobertura. Genos lideraba el camino, sus sensores en alerta máxima. Pronto, llegaron a un punto con vista clara a un camino de tierra que recorría la costa y a un pequeño muelle. Allí, patrullando, había hombres. Vestían uniformes sencillos pero disciplinados. Pantalones blancos o azules, camisas holgadas y, en algunos casos, pañuelos en la cabeza o gorras. Algunos llevaban rifles de apariencia anticuada al hombro. Pero lo que más llamó la atención fueron los barcos anclados en el muelle y más allá. Eran veleros de madera y acero, con cañones asomando por sus portillas. En sus velas y en los cascos, pintados con claridad, se leía la palabra, Marina. Genos, mira. Es la Marina, dijo Saitama, señalando los barcos. ¿Qué hacen aquí? ¿Y por qué sus barcos son tan viejos? Genos no respondió de inmediato. Sus ojos se estrecharon, analizando cada detalle. Los uniformes, aunque impecables, no se parecían en nada a los trajes modernos y tecnológicos de la marina que ellos conocían. Las armas eran de pólvora negra, no de energía. Los barcos eran embarcaciones de madera de otra era, nada que ver con los acorazados de acero y los cruceros de la verdadera marina. Sensei, su voz era un susurro lleno de cautela. Espere. Esos hombres, y esos barcos. Algo está mal. Saitama, impulsivamente, dio un paso adelante, listo para salir de los arbustos y preguntar directamente. Oigan, ¿ustedes son de la mar? Dijo el pelón sin terminar su frase. Ya que Genos fue rápido. Agarró del brazo a su maestro con suavidad pero firmeza, tirando de él de vuelta a la cubierta de los arbustos. Sensei, no vaya. Por favor, deténgase. Saitama se giró, sorprendido por la urgencia en la voz de su discípulo. ¿Qué pasa, Genos? El cyborg señaló con la cabeza hacia los soldados. Observe con atención, Sensei. Su tecnología es primitiva. Sus uniformes son de un diseño arcaico que no coincide con ningún registro de la marina moderna. Y esa bandera negra con el sol rojo, no es un símbolo de ninguna nación o facción marítima que conozca. Estos sujetos, lucen extraños. No son la marina que conocemos. Podrían ser impostores, o algo peor.
La gravedad en la mirada de Genos era palpable. No se trataba de paranoia, sino de una evaluación lógica y fría. Habían caído en un lugar donde las islas aparecían de la nada, las serpientes eran gigantes y amigables, además la marina parecía sacada de un libro de historia antiguo. Acercarse sin entender las reglas de este nuevo mundo extraño podía ser un error catastrófico, incluso para ellos. El alegre sonido de las olas y la brisa marina fue brutalmente interrumpidos por unos gritos desgarradores que surgieron de la costa, más cerca del muelle. «Suéltenme. Dejen a mis hijos en paz. Por favor, no se los lleven». Una mujer, con ropas sencillas y rasgadas, forcejeaba desesperadamente contra dos marinos robustos que la arrastraban sin miramientos por la arena. Su rostro estaba marcado por el terror y las lágrimas. Pero la escena que heló la sangre incluso de Saitama, que volteó a ver el alboroto. Detrás de ella, otros marinos empujaban con rudeza a un grupo de niños, no más de 5 o 6 años de edad. No solo los empujaban, llevaban gruesas cadenas de hierro alrededor de sus pequeños cuellos y muñecas, conectadas entre sí como si fueran una jauría de perros. Los niños, aterrorizados y llorando en silencio, tropezaban en la arena mientras eran jalados. Además, no eran los únicos prisioneros, centenares de personas eran llevadas encadenadas como si fueran animales. La indignación surgió instantáneamente en el rostro de Saitama. Su ceño se frunció, y su expresión habitual de aburrimiento se transformó en una de profundo disgusto. «Oye, ¿qué demonios están haciendo esos tipos? ¿Por qué unos niños llevarían cadenas en sus cuerpos?» Genos, al lado suyo, tensó todo su cuerpo. Un zumbido de energía comenzó a emanar de su núcleo. «Mis sospechas eran correctas, Sensei. Estos individuos solo son marina de nombre, son criminales. Su brutalidad es repulsiva», dijo Genos examinando a todos los marinos y listo para pulverizar sus cabezas, solo esperando la orden de Saitama. Antes de que pudieran actuar o decir algo más, la atención se desvió hacia el muelle. Unos botes más pequeños se acercaban, y de ellos desembarcaron dos figuras que contrastaban grotescamente con la escena de opresión. Eran dos hombres vestidos con trajes que parecían una mezcla absurda de lujo extravagante y ridiculez. Uno llevaba un elaborado traje con volantes y encajes color púrpura con blanco, mientras que el otro vestía un atuendo verde con patrones dorados excesivos. Pero lo más surrealista eran las burbujas transparentes y relucientes que portaban sobre sus cabezas, como cascos absurdos de una fiesta de la alta sociedad bajo el agua. Sus expresiones eran de un aburrimiento arrogante y desprecio, como si la miseria que tenían frente a ellos fuera una exposición aburrida en un zoológico. Uno de los marinos, que parecía estar a cargo, con una especie de megáfono en el hombro, gritó con voz ronca y de autoridad hacia los marinos en tierra: «Abran las puertas de la Villa Celestial, los nobles mundiales han llegado a Tierra Celestial, sus excelencias los tenryúbitos de la familia de la tortuga han llegado. Deprisa, insectos». La palabra tenryúbito resonó en el aire con un peso ominoso. No significaba nada para Saitama, pero la forma en que fue pronunciada, con una mezcla de miedo y sumisión, dejaba claro que esos hombres con burbujas en la cabeza eran figuras de un poder terrible y corrupto en este extraño lugar. Genos grabó cada detalle, cada palabra. Tenryúbitos, nobles mundiales, el término no existe en ninguna base de datos geopolítica. Sensei, esto confirma que no solo estamos en un lugar desconocido, sino bajo un sistema de gobierno aparentemente feudal y opresivo, como si estuviéramos en otro mundo o dimensión. Saitama ya no estaba escuchando análisis. Sus ojos estaban fijos en los niños encadenados y en la mujer que luchaba inútilmente. Su puño se apretó. La indignación inicial se había solidificado en una determinación silenciosa y peligrosa. El héroe aburrido había encontrado algo que definitivamente no lo aburría: la injusticia pura y simple frente a sus ojos. Por primera vez desde que Genos lo conocía, vio cómo la compostura plana y aburrida de Saitama se desquebrajaba. No fue un estallido de ira, sino una tensión silenciosa y terrible que emanaba de su cuerpo. Los músculos de su mandíbula se apretaron y sus ojos, usualmente vacíos, ahora reflejaban una fría luz de indignación pura. Dio un paso adelante, la arena crujiendo bajo su pie con un sonido anormalmente severo. «Sensei, espere», urgió Genos, colocando una mano cautelar en el hombro de su maestro. Su voz era una ráfaga rápida y baja. «La lógica dicta que si hay prisioneros aquí, debe haber más dentro de esa villa. Actuar de forma impulsiva podría ponerlos en mayor peligro. Necesitamos un plan». Saitama no lo miró. Su mirada no se despegó de la imagen de los niños encadenados, siendo arrastrados hacia los grandes portones de madera de la villa, que parecía más una prisión.
Cortó la palabra de su discípulo con una voz que no alzaba el volumen, pero que tenía la densidad y el filo del acero. Genos. Prover. Síganme. No hubo tono de pregunta. Era una orden simple, clara e irrevocable. La calma en su voz era más aterradora que cualquier grito. Genos y Prover se miraron por una fracción de segundo. El cyborg y el cachorro, en un raro momento de perfecta comprensión mutua, entendieron al instante. La paciencia había terminado. La hora de la observación había concluido. Prover emitió un gruñido bajo y anticipatorio, imaginando el festín de justicia, y quizás literal, que se avecinaba. Genos, por su parte, una sonrisa feroz y resuelta se dibujó en sus labios. Su sensei había encontrado una razón para actuar, y él estaría allí, como siempre, para seguirlo. Como ordene, sensei. Acto seguido, el mundo pareció desdibujarse. No fue un salto, fue una desaparición. 3 borrones moviéndose a una velocidad que el ojo humano no podía registrar. La arena de la playa apenas se movió donde estuvieron parados. Un instante después, aparecieron en el aire, a una altura vertiginosa sobre los muros de la villa, habiendo cubierto la distancia en un único y poderoso impulso. Desde el aire, la vista era clara y deprimente. La villa era, en efecto, una prisión disfrazada. Calles angostas, casas con ventanas alejadas, y en el centro, un gran patio donde se apiñaban grupos de personas desarrapadas y temerosas, vigiladas por más marinos con actitud cruel, mientras hacían trabajos forzados, cayendo en picada con una sigilosidad sobrenatural. Los 3 aterrizaron en la sombra de un edificio alto, en un callejón desierto. El aterrizaje no hizo más ruido que el susurro del viento. Saitama se enderezó, mirando hacia el patio central donde la gente estaba reunida. Su expresión era impenetrable, pero su postura decía todo. Sin mirar atrás, sus palabras fueron un susurro que cortaba el aire tenso. Entraremos a ese lugar y salvaremos a esas personas. No era una sugerencia. Era un hecho que estaba a punto de ocurrir. La tranquilidad de la isla estaba a punto de ser demolida por la fuerza más implacable del universo, y ni los muros más altos ni los marinos más brutales podrían hacer algo para detenerlo. La misión de encontrar al Dr. Kuseno había encontrado una pausa urgente y necesaria. Saitama era un héroe por diversión, pero sabía que lo hacía de corazón y no por fama, y más si se trata de niños siendo oprimidos. La orden de Saitama aún resonaba en el aire del callejón cuando Genos, con su mente táctica, propuso una estrategia. Sensei, la eficiencia dicta que nos dividamos. Cubriremos más terreno y neutralizaremos la amenaza con mayor velocidad. Yo me encargaré de las zonas de trabajos forzados, liberaré a los cautivos y eliminaré la resistencia. Saitama asintió una vez, su mirada aún fija en su objetivo. Está bien. Yo iré a ese edificio del centro. Parece la prisión principal. Guau, ladró Robert, moviendo la cola. No era un ladrido de pregunta, sino de afirmación. Él también tenía su misión, seguir el rastro más irresistible para él en ese momento, el hambre, XD. Sin otra palabra, el trío se disolvió en 3 destellos de movimiento imposible. No hubo sonido de pasos, solo el leve desplazamiento del aire. Saitama desapareció en dirección al edificio más grande y fortificado. Genos se esfumó hacia los patios traseros, donde se escuchaban los golpes de herramientas y las órdenes brutales. Y Robert simplemente siguió su nariz y apetito. Un marine, con un uniforme sudoroso y un rifle al hombro, patrullaba perezosamente cerca de los almacenes. Se detuvo, frunciendo el ceño. Al escuchar un zumbido raro. Giró su vista en dirección de las sombras entre los barriles de cerveza. ¿Hay ratas por aquí otra vez? No pudo terminar su pregunta. Su mundo se envolvió oscuridad y un dolor insoportable y brevísimo. Una sombra se abalanzó sobre él con una velocidad que su cerebro ni siquiera registró. No hubo gruñido, ni aviso. Solo el crujido húmedo y catastrófico de huesos y metal siendo triturados con la facilidad con que se come una galleta. Cuando la sombra pasó, lo único que quedó del marine eran sus piernas, aún enfundadas en los pantalones blancos, de pie por un instante antes de colapsar inertes en el suelo de tierra. Un charco oscuro comenzó a formarse alrededor de los restos. Un compañero, desde otra esquina, vio el movimiento periférico y el colapso de su compañero. Oye, ¿qué pasó? ¿Estás borracho otra vez? Su voz se cortó cuando vio las piernas solas. Sus ojos se abrieron de par en par, el rostro palideció. Alarma. Su grito se ahogó en su garganta. La misma sombra, un borrón negro y peludo del tamaño de una pelota apareció frente a él.
Esta vez, el marine vio por una fracción de segundo 6 ojos brillantes y una boca desproporcionadamente llena de colmillos incandescentes antes de que su cabeza y torso desaparecieran en un solo bocado bestial. El resto de su cuerpo cayó al suelo con una piedra, el caos estalló entre los marines cercanos. ¿Qué está pasando? Es una bestia. ¿Dónde está? Apunten. Levantaron sus rifles, mirando frenéticamente a su alrededor. Pero no veían nada. Solo una presencia aterradora que se movía más rápido que sus ojos podían seguir. Sentían el movimiento violento del aire, escuchaban el sonido de algo masticando con fuerza justo detrás de ellos, y cuando se giraban, encontraban a otro de sus compañeros reducido a restos sanguinolentos. Por favor, detente. Muéstrate, cobarde. Otro marine, gritando órdenes, fue cortado por la mitad de un mordisco lateral limpio. Su mitad superior voló por los aires antes de ser atrapada por una lengua al vuelo y devorada en el aire. En los patios de trabajos forzados, los prisioneros, que momentos antes agachaban la cabeza con miedo, ahora alzaban la vista. Sus ojos, llenos de un terror antiguo, ahora con un asombro macabro y un atisbo de esperanza después de tantos años y meses en ese infierno. No decían nada. No gritaban. Solo observaban en silencio, intercambiando miradas incrédulas, mientras una fuerza invisible de la naturaleza, una pequeña y brutal sombra, diezmaba a sus captores con una ferocidad gozosa. Algunos se inclinaron, otros murmuraron plegarias a un dios que por fin parecía estar escuchando. No veían a ver claramente, solo un destello de pelaje oscuro, un brillo de ojos y la desaparición de otro marine. Era un monstruo de pesadilla, cobrando vida para cazar a los verdaderos monstruos. Momentos después, Saitama se movía por los techos de mármol y tejas con una agilidad sobrenatural, cada paso era silencioso y preciso. Desde las alturas, la vista era desgarradora. Patios que desde abajo parecían simples áreas de trabajo, desde arriba revelaban su verdadero horror. Campos delimitados con alambre de púas donde niños esqueléticos realizaban labores pesadas, adultos reducidos a poco más que piel y huesos por el hambre y la explotación, miradas vacías que habían renunciado a toda esperanza. Su destino era el edificio central, la prisión principal. Al llegar al techo, encontró un balcón con barrotes oxidados. La imagen que vio a través del vidrio sucio le hizo fruncir el ceño con una severidad pocas veces vista. Celdas abarrotadas de figuras demacradas, algunas con claras señales de tortura, marcas de látigo, quemaduras, miembros dislocados. Y en el rincón de una celda, un grupo de cuerpos inertes, cubiertos parcialmente por harapos, en un estado avanzado de descomposición. El hedor, incluso a través del cristal, era nauseabundo. La compostura de Saitama, usualmente indiferente, se resquebrajó un poco más. Con una mano, los gruesos barrotes de hierro de la ventana. No hubo esfuerzo visible, solo un leve crujido del metal antes de que se doblaran como si fueran de plastilina, creando una abertura suficiente para que se deslizara dentro. Aterrizó en un pasillo principal con una suavidad absoluta. La prisión estaba mal iluminada con antorchas, creando un juego de sombras que se movían en las paredes de piedra. Empezó a caminar, sin esconderse, con una determinación tranquila pero feroz. Su simple presencia, un hombre calvo con un traje de pesca absurdamente normal en ese infierno, era tan discordante que los prisioneros en sus celdas dejaron de gemir o de acurrucarse en sus rincones. Lo miraron. Ojos llenos de incredulidad, de una curiosidad tan profunda como su desesperación. ¿Quién era? ¿Un nuevo guardia? No vestía como ellos. ¿Una alucinación colectiva? Caminaba con una confianza que no pertenecía a ese lugar. Saitama se detuvo frente a una celda particularmente llena, sus ojos recorrieron las caras temerosas y luego se posaron en el enorme candado que cerraba la puerta. Alzó la mano, listo para reducirlo a polvo con un simple pellizco. Fue entonces cuando una voz, suave pero llena de una cautelosa esperanza, surgió de la celda de al lado. Oye tú el pelón que está parado ahí, ¿cómo le hiciste para salir de tu prisión? Saitama giró la cabeza. La voz provenía de detrás de los barrotes de una celda individual. Se acercó y dijo. ¿Eh? ¿Y tú eres? Dentro, semioculta en las sombras, había una mujer. A pesar de la suciedad que manchaba su rostro y los harapos que vestía, su belleza era extraordinaria. Tenía un largo cabello naranja que, incluso en la penumbra, parecía capturar la tenue luz de las antorchas. Su figura, aunque delgada por la privación, mantenía una curvatura voluptuosa que los andrajos de tela no podían ocultar por completo, ya que su trasero era grande y sus senos eran gigantescos a pesar de sus signos de desnutrición, pero lo más impactante eran sus ojos.
Grandes y de un color verde hermoso, miraban a Saitama no con miedo, sino con asombro abrumador y un destello de algo que había estado ausente en todas las otras miradas que había visto: esperanza. Saitama la miró, su expresión neutral de vuelta, pero sin la dureza de momentos antes. «Hey señorita, dije ¿quién eres tú?», preguntó una vez más el pelón, con su directo característico. La mujer se incorporó un poco más, acercándose a los barrotes. Su movimiento de la dama era elegante, a pesar de las circunstancias. «Yo, soy una prisionera, como todos aquí», respondió, su voz ganando un poco más de fuerza. «Pero tú, no eres un guardia. Y no estabas aquí antes, o bueno, no recuerdo haberte visto en la prisión. ¿De dónde saliste?». No se atrevió a terminar la pregunta, como si decir las palabras en voz alta pudiera hacer desaparecer la milagrosa aparición de este hombre calvo de mirada tranquila. Ella lo miraba como si fuera un fantasma salvador, una respuesta a una plegaria que ya había dejado de hacer. Saitama, por su parte, veía a otra persona que necesitaba ser sacada de ese horrible lugar. Su misión se había vuelto más personal de repente. La mujer de cabello naranja se apretó contra los barrotes de su celda, sus ojos fijos en el enorme candado de metal blanco que la mantenía prisionera. «Es inútil», murmuró, su voz cargada de una resignación que partía el alma. «Ese candado está hecho de kairoseki. Es una piedra especial del mar que anula los poderes. Ni los más fuertes pueden romperlo. La llave la tiene el oficial a cargo, es nuestra única». Crack. No fue un estruendo. Fue un sonido seco, minúsculo, casi cortés. Saitama había puesto su mano sobre el masivo candado blanco. Sus dedos no se tensaron, no hubo un show de fuerza. Simplemente cerró el puño con la suavidad con que uno agarra un puñado de arena en la playa. Y el kairoseki, la piedra supuestamente indestructible que anulaba cualquier poder de este mundo, se desintegró. No se partió, no se dobló. Se pulverizó en una fina y blanca arena que se escurrió entre sus dedos y cayó al suelo polvoriento con un susurro apenas audible. La mujer se quedó absolutamente paralizada. Su boca se abrió en un círculo perfecto de incredulidad total. Todas las lógicas de su mundo, toda su comprensión de la fuerza, habían sido anuladas en un instante por un simple gesto de ese hombre calvo. Antes de que pudiera articular sonido alguno, Saitama agarró los barrotes de la puerta de la celda. Con el mismo esfuerzo nulo con que uno abre una cortina, separó los hierros retorcidos, creando una abertura lo suficientemente grande para que ella pasara. Ella titubeó por un segundo, sus piernas temblorosas por la emoción y el encierro. Saitama, con una eficiencia que no dejaba lugar a la duda, se acercó. Sus manos, con una fuerza controlada con precisión milimétrica, agarraron las gruesas cadenas de kairoseki que rodeaban sus muñecas y tobillos. Un leve crujido, otro, y otro. Los eslabones, tan duros como el candado, se hicieron polvo uno tras otro, liberándola por completo de sus lastres metálicos. La libertad, tan abrupta, tan imposible, fue un choque demasiado grande para ella. El miedo, la desesperación y la incredulidad acumuladas durante quién sabe cuánto tiempo estallaron en un torrente de lágrimas silenciosas que recorrieron su rostro sucio. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante y envolvió a Saitama en un abrazo desesperado y apretado, enterrando su rostro en su hombro, sollozando como la niña aterrorizada que llevaba dentro. Saitama, por su parte, no se inmutó. No devolvió el abrazo con fuerza, pero permitió que se aferrara a él, manteniendo su postura firme. Después de un momento, alzó una mano y le dio un par de palmadas torpes pero tranquilizadoras en la espalda. «Tranquila», dijo su voz, plana como siempre, pero con una calma extrañamente reconfortante en medio del caos. «Ya todo está bien». Ella lo apretó con más fuerza, sus brazos abrazando lentamente su cuello del pelón, transformándose en un temblor de alivio, mientras sollozaba. «Yo estoy aquí», dijo Saitama con empatía por la situación de la mujer y el resto de personas. Eran las palabras más simples del mundo, pero saliendo de él, del hombre que había pulverizado el kairoseki como si no fuera nada, sonaron como la promesa más absoluta e inquebrantable que jamás había escuchado. En los brazos de ese extraño pelón, por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sintió verdaderamente a salvo. Momentos después con Genos, desde la altura de un techo de mármol blanco manchado por el tiempo y el descuido, Genos observaba. Sus ojos ópticos, capaces de captar cada detalle con claridad implacable, registraban una escena que hacía hervir el refrigerante en sus venas. Hombres, mujeres y niños, poco más que esqueletos vivientes, eran azotados, empujados y humillados mientras realizaban trabajos brutales bajo el sol.
Había visto la maldad de los monstruos, la ambición desmedida de los villanos, incluso la corrupción dentro de la asociación de héroes. Pero esto era diferente. Era una vileza sistémica, una crueldad burocrática y fría que ni la asociación de monstruos o los neohéroes más extremistas habrían perpetrado. Esto no era combate. Era pura y simple tortura institucionalizada. Su procesador central luchaba por categorizar la escena. ¿Cómo podía esto ser la Marina? ¿Cómo podía un símbolo de orden ser la fuente de tal desorden y sufrimiento? Su análisis se vio interrumpido por un movimiento en un campo de cultivo cercano. Una niña, tan delgada que se veían los contornos de sus huesos, tropezó con una piedra y cayó de bruces sobre la tierra seca, derramando el cubo de agua que cargaba. Un marine, con el rostro contraído por la ira, se acercó gritando. «Estúpida niña». Era para los Tenryubito. Sin misericordia, comenzó a patearla en el costado. Un niño pequeño, su hermano, con un valor que nacía del puro instinto, se lanzó sobre la espalda del marine. «Deja a mi hermana en paz». El marine, con un gruñido de fastidio, se giró y con el culata de su rifle golpeó al niño en la cara, enviándolo a rodar por el suelo, sangrando por la nariz y la boca. Ya estuvo bueno. Basura insolente. Rugió el marine, alzando su rifle y apuntando directamente a la cabeza del niño inconsciente. El dedo del marine se tensó en el gatillo. Y entonces, su cabeza simplemente, se desprendió de sus hombros. No hubo un corte limpio, no hubo un rayo láser. Fue como si una fuerza invisible e imparable hubiera pasado a través de su cuello. La cabeza rodó por el suelo con una expresión de confusión eterna, mientras el cuerpo se desplomó como un saco de papas. En el lugar donde el marine había estado, ahora estaba Genos. Se había materializado de la nada, arrodillado entre los dos niños. Su brazo, transformado en una cuchilla de energía fina y humeante, se retraía a su forma normal. ¿Están heridos?, preguntó, su voz era un zumbido metálico suave, carente de la ira que lo consumía por dentro. Examinó a la niña, que jadeaba de dolor y miedo, y al niño, que comenzaba a recuperar la conciencia. Los niños, aterrorizados pero confundidos por la aparición repentina de este extraño hombre metálico, se incorporaron temblorosos. ¿Quién es usted, señor?, tartamudeó la niña, protegiendo a su hermano. Genos los miró. Sus ojos, usualmente fríos y analíticos, se suavizaron un poco. «Soy un héroe», dijo con simpleza, pero con esperanza a los niños, como si estuviera dándoles paz y luz como el color del cielo. De la caja negra en su brazo, materializó 2 botellas de agua fría y unos pasteles de arroz envueltos en papel. Se los ofreció. «Tomen. Coman y beban. No les hará daño». El hambre y la sed fueron más fuertes que el miedo. Con manos temblorosas, los niños agarraron las provisiones y comenzaron a devorarlas y beber con desesperación, las lágrimas mezclándose con la comida y el agua. ¿Dónde están sus padres?, preguntó Genos, manteniendo una vigilancia periférica. Los niños, con la boca llena, rompieron a llorar con más fuerza. «No sabemos», sollozó el niño. «Unos hombres con ese uniforme, nos quitaron de nuestra casa hace meses, no sabemos dónde están mamá y papá». La ira en el núcleo de Genos ardía con una intensidad nuclear. Pero antes de que pudiera responder, un grito sonó. «¡Alto! Quédense donde están». Una docena de marines los rodeaba, rifles apuntando directamente al Cyborg y a los niños. Sus rostros estaban pálidos, una mezcla de ira y confusión ante la aparición de este extraño hombre de metal. Los niños se acurrucaron contra las piernas de Genos, paralizados por el terror. Genos, sin embargo, ni siquiera se inmutó. Se puso de pie lentamente, colocándose entre los rifles y los niños. Miró hacia los pequeños y les ofreció una pequeña y rara sonrisa, un gesto destinado únicamente a calmarlos. «No tengan miedo», dijo su voz, firme y tranquila. «Yo me haré cargo de esto». Luego, giró su cabeza hacia el pelotón de marines. Su expresión se transformó. La suave sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de frío desprecio absoluto. Sus ojos comenzaron a brillar con un fulgor dorado siniestro. «Ustedes, sin embargo», dijo, su voz ahora cargada con el zumbido de energía de alto voltaje, deberían empezar a tenerlo. Los marines por alguna extraña razón comenzaron a Mientras tanto con Lover, la zona de almacenes y barracones se había transformado en un matadero surrealista. No había sonido, solo el silencio pesado de la carnicería. Docenas de marines yacían esparcidos, no como caídos en batalla, sino como juguetes destrozados por un niño colérico.
Cuerpos partidos limpiamente por la mitad, extremidades arrancadas de cuajo, cabezas rodando lejos de sus torsos, todo regado sobre la tierra apisonada y las maderas del muelle. El olor a hierro y vísceras era denso en el aire. Los pocos marines que habían sobrevivido por puro azar se escondían detrás de barriles, en rincones oscuros, temblando con un terror que les hacía perder el control de sus vejigas. No luchaban, no planeaban. Solo se acurrucaban, rezando para no ser encontrados. Escuchaban el suave tap 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 de unas pequeñas patas caminando sobre la sangre, un sonido que les helaba el alma. Robert olfateaba el aire. Para él, el olor a miedo era tan palpable como el de la sangre. Podía localizar a cada marine escondido con facilidad. Matarlo sería cuestión de un instante. Pero no lo hacía. No inmediatamente. Le gustaba la caza. Le gustaba sentir cómo el pavor de sus ratas se intensificaba hasta un punto de ebullición silenciosa antes de que él, juguetonamente, los convirtiera en otro recuerdo sangriento. Los prisioneros, encadenados y apiñados en una esquina, observaban la escena con una mezcla de horror y una esperanza naciente que no se atrevían a abrazar. Veían a la pequeña sombra peluda moverse con una elegancia mortal, y la veían como una deidad vengativa, un ángel de la muerte que había descendido sobre sus captores. Fue entonces cuando una niña pequeña, con las muñecas marcadas por los grilletes, se separó del grupo. Sus padres, esqueléticos y aterrorizados, intentaron agarrarla. «No, Mia. Quédate aquí», susurró su madre, con voz desesperada. Pero la niña, con la curiosidad intrépida de la infancia, ya se había escapado. Caminó, tambaleándose, hacia el centro del patio, directamente hacia Robert, que acababa de emerger de detrás de un barril, con el hocico manchado de rojo. «Mia», gimió el padre, cerrando los ojos, esperando lo peor. La niña se detuvo frente a Robert. Levantó una manita temblorosa y, con una valentía infinita, acarició su pelaje oscuro y erizado. «Perrito», murmuró. Robert se quedó quieto. Sus 6 ojos se inclinaron para mirar a la pequeña criatura. No había miedo en su olor, solo inocencia y una tristeza profunda. En lugar de la furia con la que había tratado a los marines, una calma extraña lo invadió. Emitió un suave gruñido y extendió su larga lengua, lamiendo la cara sucia y llena de lágrimas de la niña. Mia soltó una risita, un sonido puro y milagroso en ese lugar de horror. «No me hagas cosquillas, eres un perrito muy bonito». «Guau». Robert respondió con un ladrido suave. Luego, en un gesto de puro y simple afecto, se levantó sobre sus patas traseras y envolvió a la niña con sus patas delanteras en un torpe abrazo. Su saliva, que brillaba con un tenue resplandor rojizo, entró en contacto con las heridas y la suciedad de Mia. Y entonces, ocurrió el milagro. La niña comenzó a brillar con una luz cálida y rojiza. Los moretones en sus brazos desaparecieron. Las marcas de los grilletes se cerraron, dejando la piel limpia y sana. El color regresó a sus mejillas pálidas y su cabello opaco recuperó instantáneamente su brillo y vitalidad. Mia parpadeó, sintiendo una energía y una salud que no recordaba haber tenido jamás. Los prisioneros observaron, boquiabiertos, sin poder creer lo que veían. Esa bestia de pesadilla, ¿era también un sanador? Robert, comprendiendo instintivamente lo que había hecho, giró hacia la multitud de esclavos. Con un movimiento rápido de su cabeza, lanzó cientos de minúsculas gotas de su saliva brillante, como un rocío sanador, que cubrió a cada uno de los prisioneros. El efecto fue inmediato y colectivo. Una ola de luz roja barrió el patio. Las enfermedades se curaron, las heridas se cerraron, el hambre crónica desapareció, reemplazada por una fuerza renovada. Hombros encorvados se enderezaron, miradas vacías se llenaron de vida y asombro. Hasta el cabello gris recuperó su color original. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Luego, un sollozo de incredulidad. Y otro. Y otro. Hasta que todos, cada hombre, mujer y niño, rompieron en lágrimas de gratitud y alivio absoluto. No eran lágrimas de dolor, sino de una emoción y esperanza abrumadora. Sin una orden, como movidos por un único instinto, se inclinaron. Se postraron ante Robert, tocando sus frentes contra la tierra ensangrentada, en un acto de profunda reverencia y agradecimiento. Murmuraban palabras de bendición, lo llamaban santuario, salvador, Dios benevolente. Robert los miró, ladeando la cabeza con curiosidad. Para él, solo había seguido un impulso: proteger y curar a las crías pequeñas, los niños, y a su manada, los padres o adultos. No entendía la adoración, pero el olor a miedo había sido reemplazado por algo nuevo, algo cálido y agradable: gratitud. Y a Robert, eso le gustaba mucho más.
Mientras tanto con Saitama, la celda, ahora con la puerta abierta de par en par, se sentía menos como una prisión y más como un refugio momentáneo. Saitama, con su habitual pragmatismo, se quitó el chaleco de pesca de colores vibrantes y se lo tendió a la mujer temblorosa. «Aquí, te va a dar frío», dijo, con la simpleza de quien ofrece un abrigo en un día ventoso, no a una prisionera recién liberada en un infierno de piedra. Ella lo tomó con manos aún temblorosas, envolviéndose en la tela áspera que olía a mar y a Saitama. La prenda absurda era el gesto más amable que había recibido en años. Gracias», murmuró, secándose las últimas lágrimas con el dorso de la mano. Me llamo Baccarat». Saitama asintió, mientras él también decía su nombre y se presentaba. Baccarat tomó aire, tratando de recomponer algo de su dignidad perdida. «Yo, era una princesa. De un reino pequeño en la Red Line, o más bien lo fui». Su voz se quebró. «Mi reino fue anexado por el gobierno mundial. Y a mí, me vendieron». Saitama, que había estado mirando distraídamente los barrotes torcidos, giró la cabeza hacia ella. «¿Vendieron? ¿Como un mueble? Como un bien de lujo?», corrigió ella, con amargura. «Me vendieron a unos dragones celestiales». El término cayó en el vacío de la expresión de Saitama. Parpadeó. «¿Dragones celestiales? ¿Como lagartijas que vuelan?». Baccarat lo miró fijamente, completamente desconcertada. ¿Cómo era posible que alguien, especialmente alguien con su poder, no supiera quiénes eran? Su ignorancia era tan genuina que resultaba chocante. «No. No son criaturas. Son personas. O eso dicen ser». Tragó saliva, intentando encontrar las palabras. «Se hacen llamar Tenryubitos, nobles mundiales. Son los descendientes directos de los fundadores del gobierno mundial. Viven en Marieyoa, o Tierra Santa para algunos, están arriba de todo. Y tienen poder absoluto». Por primera vez desde que comenzó la explicación, la mirada distraída de Saitama se enfocó por completo en ella. Dejó de examinar la celda y la miró directamente a los ojos. «¿Poder absoluto? ¿Sobre qué?». «Sobre todo», susurró Baccarat, sintiendo el escalofrío de las palabras. «Sobre los océanos, las islas, las naciones, sobre la vida de las personas. Para ellos, nosotros, todos los que no somos como ellos, somos menos que insectos. Pueden hacer lo que quieran. Matar, esclavizar, destruir reinos enteros por capricho. Tienen una licencia para todo. Lo que hicieron conmigo, con todos aquí, es solo un juego para ellos». A medida que las palabras de Baccarat fluían, describiendo la opresión sistemática, el desprecio por la vida, la esclavitud sancionada y la impunidad absoluta de estos dragones celestiales, la expresión de Saitama comenzó a cambiar. La habitual falta de interés se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido. La ligera curiosidad se transformó en una atención profunda y sombría. No era la excitación que sentía ante un monstruo fuerte, ni el aburrimiento de lo mundano. Era algo más profundo, más visceral. Un sentimiento de asco. Un asco frío y silencioso que se instaló en el fondo de su estómago. Había enfrentado monstruos que querían destruir el mundo por diversión o por conquista. Pero esto era diferente. Esto era un sistema, una institución podrida desde la cúspide, que no solo permitía, sino que celebraba la maldad más vil y caprichosa. Eran personas, humanos, no monstruos feos y deformes, las que hacían esto. Y lo hacían porque creían tener el derecho divino de hacerlo. Saitama miró hacia el pasillo, hacia donde sabía que había más celdas, más personas rotas. Luego miró sus propias manos, las manos que podían pulverizar montañas, planetas y galaxias. «Así que dragones celestiales, vaya nombre», repitió, su voz era plana, pero cargada de un nuevo peso. El nombre absurdamente ridículo de los Tenryubitos ahora sonaba como la cosa más repugnante que había escuchado en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, el héroe por pasatiempo sentía que había encontrado algo que realmente valía la pena aplastar. Minutos después, el sonido metálico de las cadenas y candados al ser pulverizados era una música nueva y esperanzadora en los pasillos de la prisión. Saitama avanzaba con una determinación implacable, liberando celda tras celda. No había cerraduras que pudieran detenerlo, ni barrotes que representaran el más mínimo obstáculo. Con cada puerta que se abría, un nuevo grupo de prisioneros empañados en mugre, sangre seca y esqueléticos emergía, cayendo de rodillas y agarrándole las piernas a Saitama entre lágrimas y murmullos de agradecimiento que apenas podían articular. «Gracias, Salvador, eres un ángel. Por favor, salva a mis hijos». Incluso en ese infierno, había rostros pequeños y aterrorizados.
Niños que deberían estar jugando, encerrados en celdas, sus ojos grandes llenos de un miedo que no correspondía a su edad. Saitama los libraba con una suavidad especial, dándoles palmaditas torpes en la cabeza que, milagrosamente, parecían calmarlos. Baccarat lo seguía de cerca, envuelta en el chaleco de pesca, su corazón encogiéndose al ver tanta miseria acumulada. Es horrible, todo esto por el capricho de esos monstruos, murmuró para sí. Saitama, mientras arrancaba la puerta de otra celda masificada, se giró hacia ella. Oye, Baccarat. ¿Esta es la única isla de este tipo? ¿O hay más, de esto? Su gesto abarcaba toda la prisión. Baccarat negó con la cabeza, una profunda tristeza en sus ojos. No. Esta es solo una de 3. Esta se llama Isla Celestial, es la prisión principal, el lugar de tránsito humano y entretenimiento para ellos. La palabra entretenimiento la dijo con amargura. La segunda isla es la Tierra de la Justicia. Ahí viven familias de tenryubitos de menor rango y los altos mandos de la marina que los sirven. Y la tercera, su voz se tornó sombría, cargada de un temor reverencial. Es Tierra Santa, Marie y Ois. El corazón del gobierno mundial. Ahí es donde viven los dragones celestiales más poderosos, los que realmente gobiernan el mundo. Nadie que no sea de su clase puede entrar. Saitama escuchó, su expresión seria. Estaba procesando la escala de la maldad. No era solo una prisión, era un sistema completo de opresión. Vio como Baccarat se mordía el labio inferior con fuerza, hasta hacerse sangre, su puño se apretaba alrededor de la tela del chaleco. Un gesto de pura impotencia y rabia contenida. Con un respeto inusual para su carácter directo, Saitama se acercó un poco. Oye, ¿esos tipos, los dragones, te hicieron algo feo? Preguntó, buscando las palabras para no revivir un trauma mayor en la mujer. Baccarat comprendió al instante. Una mueca de orgullo herido cruzó su rostro. No. No me tocaron. Aún soy virgen por fortuna, de hecho me resistí. Por eso me enviaron aquí, a la prisión principal, para ablandarme, o para que me pudriera aquí. Luego, su expresión se oscureció. Pero me marcaron. Como a un animal. Con movimientos torpes, se giró y bajó el chaleco y su harapo por la espalda, lo suficiente para revelar, justo entre sus omóplatos, una marca de quemadura en la piel. Era el mismo símbolo aterrador que Saitama había visto en la bandera negra. El sol rojo con picos como garras. La marca de los tenryubitos. Esta marca significa que soy su propiedad. Para siempre de esos monstruos, dijo con voz quebrada por la humillación. Justo cuando iba a decir algo más, el estruendo de docenas de botas resonó en el pasillo principal. ¡Bam! La pesada puerta de acceso al bloque de celdas se abrió de golpe. Quédense donde están, escorias. Han profanado la propiedad de sus excelencias. Una oleada de marines, al menos 30, irrumpió en el pasillo, rifles con bayonetas caladas apuntando hacia el grupo. Sus rostros estaban congestionados por la ira y la confusión al ver a todos los prisioneros libres. Los prisioneros, que momentos antes sentían esperanza, retrocedieron aterrorizados, formando un muro protector alrededor de los niños. Los gritos de pánico llenaron el aire. Todos, excepto 2. Baccarat no retrocedió. Se ajustó el chaleco de Saitama con dignidad y se plantó a su lado, su mirada ya no estaba llena de miedo, sino de una fría determinación. ¿Y Saitama? Saitama simplemente giró la cabeza para mirar al pelotón de marines. No adoptó una postura de combate. No mostró emoción alguna. Su expresión era de pura y simple tranquilidad con falta de preocupación. Como si hubieran interrumpido una conversación importante con una molestia trivial. Los marines vacilaron por un segundo, confundidos por la calma absoluta del hombre calvo. Pero luego, el oficial al frente gritó: «Disparen a matar». Baccarat contuvo la respiración, pero no por miedo a las balas. Sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que el hombre a su lado era capaz de cosas que estos hombres ni en sus peores pesadillas podrían imaginar. Ella solo miraba, esperando la inevitable y aplastante respuesta. La orden de disparar del capitán del pelotón resonó en el pasillo, pero Saitama ya se estaba moviendo. Con una velocidad que desafiaba la percepción, no se lanzó al ataque, sino que se giró suavemente hacia Baccarat. Antes de que ella pudiera reaccionar, la tomó en sus brazos con una facilidad gentil, como si fuera una princesa. En un abrazo protector y firme que la elevó del suelo frío. Baccarat emitió un pequeño gemido de sorpresa, sus mejillas se sonrojaron levemente bajo la suciedad. Sus brazos se enredaron instintivamente alrededor de su cuello, aferrándose a la única seguridad en ese caos. No dijo nada.
La determinación absoluta en los ojos de Saitama silenciaba cualquier pregunta. Con Baccarat segura en sus brazos, Saitama comenzó a caminar. No corrió, no esquivó. Caminó directamente hacia el pelotón de marines que apuntaban con sus rifles, ignorando por completo la amenaza inminente. Mientras avanzaba, con la calma de un paseo por el parque, miró a la mujer que cargaba. Su voz, serena en medio del caos, rompió el silencio tenso. Oye, Baccarat. Una última cosa. Esos tipos, los de los barcos que dicen marina, ¿realmente todos son malos? Su tono era genuinamente inquisitivo y aún con esperanza de que Baccarat le dijera que solo eran corruptos los marines de esta isla, como un niño tratando de entender una regla compleja, porque, ya sabes, la marina se supone que es la buena. ¿Cómo pueden permitir esto? ¿Por qué está mal que nos arresten si se supone que ellos son los buenos? Dijo Saitama aún no comprendiendo cómo la marina podía ensuciarse de esa forma. Baccarat, sostenida por la fuerza tranquila de Saitama, encontró un valor que creía perdido. Miró hacia los marines que estaban a punto de disparar y luego de vuelta a Saitama, su voz clara y cargada de desprecio. No seas tonto. La marina, en su mayoría, son los perros guardianes de los nobles mundiales. Existen para servirles y proteger sus privilegios. Están aquí, en esta isla prisión, no para mantener la justicia, sino para salvaguardar las propiedades de los dragones celestiales. Hizo una pausa, su mirada ardiendo. Y por propiedades, también se refieren a esclavos, como yo. La explicación de Baccarat fue la gota que colmó el vaso. Todas las piezas encajaron en la mente de Saitama. No era solo un grupo de villanos. Era todo un sistema corrupto, desde la cúspide del gobierno mundial hasta los matones con uniforme llamados marines. La marina no era una fuerza del bien aquí, era el brazo armado de la tiranía. En ese preciso instante, los marines, frustrados por la indiferencia absoluta de su objetivo, apretaron los gatillos en dirección de Saitama. Una andanada de balas de plomo silbó en el aire, dirigida directamente al hombre calvo y la mujer en sus brazos. Saitama no soltó a Baccarat. No adoptó una pose. Simplemente, con su dedo libre, de la mano izquierda, lanzó un golpe hacia adelante. No fue un golpe de ira, ni siquiera uno normal. Fue un gesto casual, casi despectivo, como espantar una mosca molesta. Un golpe débil, pero lleno de decepción. Él en su mundo admiraba a los policías, bomberos, doctores, militares y marines, porque protegían a la gente aún si no tenían poderes, pero aquí, en este lugar la marina le generó asco y desilusión genuina. El aire frente a su golpe se comprimió instantáneamente, volviéndose visible como una distorsión transparente y concentrada. El efecto fue apocalíptico. La onda de fuerza pura, invisible e imparable, se estrelló contra el pelotón de marines. No hubo tiempo de gritar. Los 30 hombres simplemente estallaron. Sus cuerpos, sus uniformes, sus rifles, todo fue vaporizado en una niebla carmesí que empapó las paredes y el techo del pasillo. No quedó un solo resto sólido. Pero el golpe no se detuvo allí. La onda de choque continuó, saliendo por la puerta abierta de la prisión y barriendo todo a su paso. Edificios de piedra blanca y mármol, residencias lujosas de los oficiales de la marina, torres de vigilancia, todo fue pulverizado. Un gigantesco cañón de aire comprimido, tan ancho como una avenida, atravesó la isla, dejando un camino de destrucción absoluta y polvo fino. Los escombros fueron lanzados kilómetros mar adentro, y el desplazamiento masivo de agua generó olas inmensas que rugieron a través del océano. A kilómetros de distancia, en el campo de trabajos forzados, Genos acababa de reducir a cientos de marines a carne carbonizada. De repente, sintió la violenta perturbación atmosférica y vio el monumental surco de destrucción que serpenteaba a través de la isla, limpiando todo a su paso. Sus sensores registraron la firma de energía única, la pura fuerza física bruta. Sensei, murmuró, una sonrisa de orgullo y asombro dibujándose en su rostro. Él lo sabía. En los patios de almacenes, Robert levantó la cabeza de un último marine que estaba escondido, mientras la triturara, olfateó el aire, lleno de polvo y energía familiar. Ladró una vez, con alegría de reconocimiento. Él también lo sabía. Instintivamente, tanto Genos como Robert supieron que ese cataclísmico camino de destrucción, ese mensaje escrito en la propia geografía de la isla, había sido obra de una sola persona, Saitama. El héroe había dejado de preguntar y había empezado a responder. Y su respuesta era tan simple y contundente como él mismo. Mientras tanto con Genos. El área de trabajos forzados era un paisaje de pesadilla transformado en un matadero. Genos se alzaba en el centro, rodeado de los restos humeantes de lo que momentos antes era un pelotón de marines.
Charcos de metal y materia orgánica fundida se enfriaban junto a extremidades carbonizadas y cabezas retorcidas por el calor extremo. No era su estilo habitual, prefería la incapacitación. Pero estos hombres, que blasfemaban el nombre de la Marina, mientras esclavizaban y torturaban, habían cruzado una línea. Hasta Garou, el monstruo cazador, había mostrado un código de honor al proteger a un niño. Esto no tenía honor. Esto era basura que necesitaba ser incinerada. Mientras liberaba a los esclavos adultos, rompiendo sus grilletes con precisión quirúrgica, los dos niños a los que había salvado antes se acercaron tímidamente y le tiraron de la tela de su pantalón. Señor de metal, susurró la niña, su voz aún temblorosa. ¿Puedes ayudar también a los otros niños? Los que están en las jaulas, en la cueva. Genos miró hacia abajo, sus ojos ópticos procesando el miedo y la esperanza en sus rostros. ¿Jaulas? Llévame allí. Primero, aseguró la liberación de todos los prisioneros del área principal. Hombres y mujeres, llorando de gratitud, se arrodillaban ante él, pero él los instaba a levantarse, a mantenerse fuertes. Reúnanse y esperen. No es seguro aún. Luego, siguió a los niños a través de un camino lateral, hacia una formación rocosa natural que había sido convertida en una prisión improvisada. La entrada estaba semioculta, pero el olor que emanaba de ella era suficiente para hacer que sus sensores olfativos se saturaran. Enfermedad, miedo y desesperación. Al entrar en la cueva, la escena que se desarrolló ante él hizo que el refrigerante en sus venas se moviera de forma errática. No eran simples celdas. Eran jaulas de hierro oxidadas, tan pequeñas que los niños dentro apenas podían ponerse de pie. Pero lo peor no era el encierro. Activó sus escáneres médicos, barriendo la área. Los resultados hicieron que su núcleo procesador diera un vuelco virtual. Fracturas múltiples en etapas de curación, cicatrices de látigo y quemaduras, signos de desnutrición severa, y secuelas de abuso físico y sexual, que eran tan evidentes como repugnantes para sus algoritmos. Esto no era trabajo forzado. Esto era tortura sistemática y abuso por puro placer sádico. Un nudo de repulsión y furia absoluta se formó en su garganta, una reacción puramente humana en un cuerpo cibernético. Esto era demasiado bajo. Esto era el abismo de la depravación. Varios niños, al ver la luz de sus ojos y su figura imponente, se arrastraron hacia los barrotes de sus jaulas. Sus pequeñas manos, sucias y magulladas, se aferraron al metal frío. Por favor, sáquenos de aquí, señor de metal, suplicó uno, su voz era un hilo de voz roto. Genos no necesitó más. Con movimientos que eran a la vez rápidos y delicados, comenzó a reventar las cerraduras y a doblar los barrotes. De su caja negra, sacó más agua y comida, repartiéndola con una urgencia compasiva. Están a salvo ahora. Nadie les volverá a hacer daño, les dijo, su voz artificial suavizada hasta casi sonar humana. Una vez liberados, guió al grupo de niños traumatizados pero esperanzados de vuelta al área principal donde estaban los adultos liberados. Pero al llegar, la esperanza se evaporó. Otro grupo de marines, más numeroso y mejor armado, había rodeado a los esclavos liberados. Y en el centro, sobre una litera cargada por 4 esclavos temblorosos, estaba él. El Tenryubito de vestimenta verde y dorada, con su ridícula burbuja en la cabeza. Su rostro, antes aburrido y desdeñoso, ahora estaba contraído por una furia pura al ver a sus propiedades liberadas y a su guardia marina masacrada. Su mirada barrió la escena y se clavó en Genos, la fuente obvia del desorden. ¿Qué insecto es ese? ¿Cómo se atreve a tocar lo que me pertenece? Chilló, su voz era estridente y llena de un derecho divino arrogante. Los niños liberados, al ver al noble y escuchar su voz, gritaron de terror y se apresuraron a esconderse detrás de las piernas de Genos, aferrándose a su capa como si fuera un escudo. Los adultos liberados retrocedieron, su valentía recién encontrada evaporándose bajo la mirada de su opresor. Genos se plantó firme, protegiendo a los niños detrás de él. Su mirada se encontró con la del dragón celestial. No había miedo en sus ojos, solo un frío y silencioso juicio. El cyborg que una vez admiró la justicia de los héroes civiles como la marina o los militares ahora enfrentaba la encarnación de la injusticia más absoluta, y su procesador ya había dictado sentencia. Solo faltaba ejecutarla. El Tenryubito de verde y dorado infló el pecho detrás de su burbuja, su rostro contraído por una rabia indignada. ¿Acaso eres idiota? ¿No sabes quién soy yo? Chilló, señalándose con un dedo enguantado. Soy un dragón celestial. La máxima autoridad en este mundo. Mi familia fundó este gobierno.
Tú y esta escoria existen solo para... No terminó sus palabras y su sentencia, no hubo un movimiento visible. No hubo un destello de luz. Solo un súbito y limpio sonido de metal en el aire. La cabeza del Tenryubito, todavía con la expresión de furia arrogante congelada en su rostro, se separó limpiamente de sus hombros. La burbuja en su cabeza estalló con un pop insignificante. Por un brevísimo instante, sus ojos entrecerrados se abrieron de par en par, mostrando una incredulidad absoluta antes de que la conciencia se apagara para siempre. El cuerpo, vestido con sus ridículos ropajes, se desplomó hacia atrás de la litera, cayendo al suelo con un ruido sordo y anticlimático. Un chorro masivo de sangre salió como cascada del cuello, tiñendo de rojo la tierra y el oro de su traje. El silencio fue absoluto. Los marines que custodiaban al noble se quedaron paralizados, sus cerebros negándose a procesar lo que acababan de presenciar. Habían visto lo impensable. Lo imposible. El acto más tabú del mundo. Un dios había sido decapitado como si fuera una basura frente a sus ojos. Los esclavos liberados contuvieron la respiración, algunos ahogaron gritos de terror. Sabían que lo que acababa de ocurrir desataría un infierno del que quizás ni su salvador podría protegerlos. Luego, el terror estalló. ¡Ah! Lo mató. Mató a su excelencia. Gritó un marine, rompiendo el hechizo de horror. El pánico puro y primitivo se apoderó de ellos. Dejaron caer sus bocas, rifles y corrieron en todas direcciones, sin otro pensamiento que huir de la pesadilla viviente que era Genos. Pero Genos no era de los que dejaban testigos de una masacre. Su brazo derecho se transformó en una estructura compleja de cuchillas giratorias superpuestas, como una sierra circular gigante y letal. Con un zumbido siniestro que cortaba el aire, lanzó el brazo sierra. No fue un ataque, fue una ejecución sistemática. El brazo se movió en un arco perfecto, demasiado rápido para seguirlo con la vista. Los marines que huían fueron alcanzados uno por uno, no cortados, sino pulverizados. Sus cuerpos, armaduras y armas fueron reducidos a una línea de sangre fina y rojiza que se esparció por el patio como un macabro rocío. En segundos, el silencio regresó, ahora cargado con el olor dulzón de la sangre y el metal vaporizado. Sin embargo, en el caos, un marine moribundo, con las piernas destrozadas y arrastrándose, logró alcanzar un pequeño objeto dorado que había rodado fuera del cadáver del Tenryubito, una esfera dorada. Con sus últimas fuerzas, y oculto tras una nube de polvo, apretó el botón único en su centro. Una luz roja parpadeó una vez antes de que una cuchilla energética lo alcanzara y lo desintegrara. Él murió, pero la señal ya había sido enviada. Miles de kilómetros de distancia, en el cuartel general de la Marina en Marineford, la atmósfera era tensa pero controlada. Los tres almirantes Akainu, Aokiji y Kizaru estaban en una reunión estratégica. El tráfico de armas entre Dressrosa y Wano no puede continuar, gruñó Akainu, su puño humeando levemente sobre la mesa de madera. Doflamingo cree que puede jugar en dos bandos, pero es un peón desechable. Y la posible tregua entre Kaido y él solo significa que se están preparando para algo más grande, añadió Aokiji, reclinado en su silla con los brazos cruzados, su voz era fría como el hielo. Debemos, no pudo terminar su frase el almirante, alarmas estridentes, de un tono específico y raramente usado, cortaron el aire como cuchillos. Luz roja de emergencia inundó la sala. ¡Bam! La puerta se abrió de golpe. Un vicealmirante, pálido como la muerte y temblando de pies a cabeza, irrumpió en la sala. Señores almirantes. Akainu se levantó de un salto, su rostro una máscara de furia. ¿Qué significa esto? Reporte, el vicealmirante tragó saliva, forcejeando por hablar. Es la isla celestial. Ha sido atacada. Y además, su voz se quebró, el terror le impedía decir las palabras. ¿Y qué? Rugió Akainu, haciendo que el vicealmirante se estremeciera. La Booster Call. La Booster Call ha sido activada desde la isla. El silencio que cayó en la sala fue más ensordecedor que las alarmas. Los tres almirantes se miraron entre sí. No hubo necesidad de palabras. Todos conocían el protocolo. La Booster Call, el máximo recurso de exterminio, solo podía ser autorizada por un almirante o activada automáticamente si la vida de un dragón celestial corría peligro extremo. Si se había activado desde la isla celestial, solo había una conclusión lógica. Akainu apretó los puños hasta que sus nudillos crujieron. Esos malditos revolucionarios, insolentes, masculló, su voz un hervir de lava, al pensar que Dragón por fin tuvo los huevos para atacar las islas sagradas del gobierno mundial. Kizaru se ajustó sus gafas de sol, una sonrisa burlona y tensa en sus labios. Oh vaya jaja.
¿Qué problema? ¿Realmente están locos, no? Matar a un Tenryubito, y en su propia isla. Su tono era ligero, pero sus ojos estaban serios. Aokiji se levantó de su silla, su estatura imponente resaltó en partículas de hielo puro. Si tienen el valor o el poder para hacer eso, entonces el enemigo no es cualquiera. Su mirada se encontró con la de Akaimu. Esto va a ser serio. Sin más discusión, los tres almirantes salieron de la sala a grandes zancadas. Las puertas se abrieron de par en par hacia el muelle, donde sus barcos personales ya se preparaban, sus tripulaciones en estado de máxima alerta. El aire sobre Marineford se volvió pesado. El asesinato de un dragón celestial, o de los dos que controlaban esa isla, no era un simple acto de guerra, era un cataclismo que sacudiría los mismos cimientos del mundo. Y ellos tres eran la primera y más feroz respuesta. Lo que no sabían los almirantes es que en esa isla, había tres poderes capaces de sacudir naciones y muy pronto, el orden mundial. Fin del prólogo.